Generales de Dios 3. Por Robert Liardon. Editado por Ariel Vilcaticona. Los servidores de Cristo. John y Charles Wesley. 1703, 1791, 1707, 1788. La cabeza y el corazón del avivamiento. El ocio y yo nos hemos separado. Nunca volveremos a encontrarnos. Oh Wesley, por mil labios que canten alabanzas a mi gran Redentor. Charles Wesley. Cuando John y Charles Wesley nacieron, la reina Ana estaba en el trono de Inglaterra y Luis XIV reinaba en Francia. Isaac Newton todavía vivía. El filósofo John Locke había fallecido recientemente. Estados Unidos era un grupo desarticulado de colonias, y el advenimiento de la máquina de vapor y la revolución industrial estaban a décadas de suceder. Inglaterra, en especial Newport, el lugar de nacimiento de los hermanos Wesley, era, en su mayor parte, agrícola y provinciana. En el último siglo, Inglaterra había atravesado una serie de guerras civiles, la más notable de las cuales fue la última, que hizo de Oliver Cromwell el Lord Protector de Inglaterra, 165-3-1659. Durante más de una década, 1649-1659, Inglaterra estuvo sin monarca. Cuando se restauró la monarquía, la corona tenía mucho menos poder, que ya compartía con el parlamento, y después de haber tenido a un puritano como protector, la Iglesia de Inglaterra había perdido el control absoluto de la vida religiosa. Los inicios del siglo XVIII marcaron también el surgimiento de la ilustración, que llegó inmediatamente después de la edad de la razón del siglo anterior, que hacía hincapié en el racionalismo y la ciencia por encima de la verdad moral, espiritual y bíblica. Los descubrimientos científicos de Galileo y de Newton inspiraron una revolución científica que hizo que los hombres creyeran en el poder del intelecto por sobre la sabiduría de Dios. El humanismo estaba en aumento, y con él vino la decadencia moral. La Biblia ya no se valoraba como la única norma por la cual las personas debían guiar su vida. Inglaterra también se encontró en las garras de la era de la ginebra. La ginebra se destilaba en una de cada 4 casas en Londres y se vendía abiertamente en las calles. La embriaguez y la depravación hacían estragos. John y Charles Wesley en todos los niveles de la sociedad. En muchas ocasiones, el Parlamento tuvo que aplazar las sesiones porque sus miembros estaban demasiado ebrios como para conducir asuntos de Estado. Los niños sufrieron un trato especialmente cruel. Casi el 75% de ellos murió antes de cumplir los 5 años. No solo eran difíciles las condiciones de vida, sino que los padres alcohólicos a menudo los abandonaban o, lo que era peor aún, los vendían con el fin de mantener sus adicciones. Algunas veces, los padres mutilaban a los hijos de manera horrible para que sus aparentes deformidades los hicieran ganar más dinero como mendigos. El pedido efectuado al Parlamento en 1739 para crear un hospital para bebés abandonados habla del estado desesperante de los niños de la nación, que eran dejados para que murieran en las calles ofegados o mutilados y deformados en sus extremidades con el fin mover a la compasión. En Inglaterra se empezaban a dar las condiciones para una revolución como en Francia, pero la revolución en las Islas Británicas sería muy diferente. En Inglaterra, sería un avivamiento llamado metodismo, inspirado principalmente por John y Charles Wesley. Como expresó un historiador, el metodismo y la revolución francesa son los dos fenómenos de mayor importancia del siglo XX. John Wesley limpió el aire muerto con un irresistible ozono purificador. Para miles de hombres y mujeres, su predicación y su evangelio revelaban un cielo nuevo y una tierra nueva que llevaron la religión a vidas sin alma y la transformaron en consuelo, fuente de inspiración y juez. Nadie era demasiado pobre ni demasiado humilde, ni se había degradado tanto como para nacer de nuevo y compartir el privilegio de la misericordia divina, de servir al Maestro, Cristo, y de alcanzar el bendecido fruto de la paz de Dios. La gran red de sociedades metodistas establecidas por los hermanos Wesley llegó la promesa de la misericordia y del amor de Dios que tanto se necesitaban en esos tiempos de incertidumbre, de dificultades económicas y de corta esperanza de vida. Esos grupos caseros, lo que muchos en la actualidad podríamos llamar células, ideados por los Wesley, proveyeron de instrucción constante, de oración, de responsabilidad, y del discipulado y de la comunión necesarios, que son la base del crecimiento espiritual. Lo más importante es que John y Charles Wesley llevaron el mensaje de la gracia gratuita directamente a las masas. Su mayor audiencia fue los quebrantados y humildes de espíritu, que con alegría abrieron sus corazones a las abundantes provisiones de gracia de Dios. La pasión de la pureza. John y Charles Wesley nacieron el 17 de junio de 1703 y el 18 de diciembre de 1707 respectivamente, en Newport, Inglaterra, pueblo situado a poco menos de 305 kilómetros al norte de Londres y aproximadamente a 128 kilómetros al este de Manchester, en el centro de Inglaterra. Eran el 15º y el 18º de 19 hijos, de los cuales solo 10 alcanzaron la edad adulta. De hecho, John Benjamin Wesley fue llamado así por 2 de los hermanos que murieron antes de su nacimiento. Aunque John era el 15º niño, solo 6 seguían vivos después de su nacimiento, 8 de sus hermanos y hermanas mayores ya habían fallecido. Los niños Wesley fueron Samuel, 1690-1739, Susana, 1691, que murió en la infancia, Emilia, 1692-1771, las gemelas Annesley y Hedy, 1864, que murieron en la infancia, Susana, Sukey, 1695-1763. Mary, Molly, 1696-1734, Metabel, Eti, 1697-1750, un niño sin nombre, 1698, que murió en la infancia, John, 1699, que murió en la infancia, Benjamín, 1700, que murió en la infancia, otros gemelos sin nombre, 1701, que murieron en la infancia, Anne, 1702-1742, John, 1703-1791, otro hijo sin nombre, que murió en la infancia, Martha, 1706-1791, Charles, 1707-1788, y Kezia, 1709-1741. Newport era una ciudad comercial cuya población rondaba los 2000 habitantes en los últimos 200 años. Sus residentes estaban empleados principalmente en el cultivo y el trenzado de cuerda, y en el tejido de otros productos del cáñamo y el lino. La casa pastoral donde nacieron los hermanos Wesley era un edificio de 3 pisos de madera y de yeso con techo de paja. Se encontraba en una parcela de 3 hectáreas, que tenía un granero con techo de paja, un palomar y un pequeño jardín.
John y Charles eran descendientes de una larga línea de ministros. Sus padres, el reverendo Samuel y Susanna Wesley, los criaron con la esperanza de que algún día se convirtieran en líderes de la iglesia anglicana. Samuel y Susanna eran producto de los disidentes, pero por un salario, una casa, y para proporcionar un ministro a la región, Samuel había hecho las paces con los anglicanos y fue ordenado por ellos. Sin embargo, debido a sus antecedentes disidentes puritanos, la casa de los Wesley se regía por principios morales estrictos, que se ejercían a diario mediante una disciplina rigurosa en los modales, el estudio y la oración. Samuel Wesley, quien durante 35 años fue pastor 3 de la pequeña parroquia de Epworth, trabajaba muchas horas supervisando las necesidades espirituales de varios pueblos vecinos. Cuando podía, se dedicaba rigurosamente al estudio, a menudo encerrado en su oficina, orando sermones, escribiendo poesía o componiendo himnos. Se unía a la familia solo para las comidas, que se compartían siempre en silencio. Susanna, por su parte, utilizó al máximo cada oportunidad para educar y formar a su familia en una gran variedad de materias y disciplinas personales. Bajo su tutela, los niños Wesley estudiaron historia, literatura, lenguas clásicas, música y, sobre todo, las escrituras. Memorizaban salmos, proverbios y largos pasajes del Nuevo Testamento. Cada momento, desde el amanecer hasta el anochecer, estaba organizado, y comenzaba y terminaba con oración y la lectura de la Biblia. Cada niño era expuesto al mismo ritmo de riguroso estudio y devoción. No se prescindía de la vara, se enseñaba todo tipo de comportamiento de cortesía y siempre se pedía obediencia. A partir del año de edad, los niños aprendían a temer a la vara y a adorar suavemente y con moderación. Como resultado, aunque la casa estaba llena de niños, siempre había tranquilidad y silencio. La filosofía de Susanna era sencilla y estaba orientada a objetivos. Insisto en conquistar la voluntad de los Susanna Wesley. El centro Wesley en línea, wesley.edu, en Northwest Nazarene University, Nampa, y a niños de tanto en tanto temprano en la vida, porque este es el único N del T, el equivalente a un pastor anglicano. Fundamento sólido y racional de una educación religiosa, sin el cual tanto los principios como el ejemplo serán ineficaces. Si bien este enfoque puede parecer duro para muchos hoy en día, es fácil ver cómo esta educación hizo que John fuera el creador de las rutinas, las disciplinas y la búsqueda sistemática de Dios que caracterizaron al metodismo. La formación que les brindó Susanna creó en John la estabilidad y la resolución que lo hicieron diligente en su religión y lo suficientemente humilde como para estar siempre abierto a la verdad. Los hábitos de estudio tranquilo, el estricto manejo del tiempo y la austeridad respecto de todas las cosas continuaron en John y Charles por el resto de sus vidas. Cada niño que creció hasta la edad adulta abandonó el hogar de los Wesley con una mente entrenada, un corazón puro y una sincera pasión por el Señor. Aunque la mayor parte de ellos, con excepción de Samuel hijo, Charles y quizás Anne, tuvieron matrimonios infelices, todos soportaron sus circunstancias con una fidelidad firme. Cada uno de ellos perseguiría un interés permanente en el estudio, la escritura y la enseñanza, y algunos, sobre todo Samuel y Charles, compartirían la pasión de su padre por la poesía. Sin duda, la sólida enseñanza y el consejo valioso de su madre, más el ascendiente de 7 hermanas competentes, influyeron en John y en Charles durante su desarrollo. Prueba de fuego. La familia Wesley resistió su cuota de adversidad mientras los niños crecían. Hubo largas temporadas durante las cuales Samuel estaba ocupado en Londres, lo que dejaba a la familia sufriendo dificultades financieras en su ausencia. Samuel también acumuló deudas onerosas. En algunas ocasiones, la familia quedaba al borde de la ruina financiera. Por un corto tiempo, Samuel incluso fue puesto en prisión por deudas, cuando John tenía solo 2 años de edad. Cuando estaba presente, Samuel gobernaba su casa con mano dura y mal carácter. Susanna, sin embargo, se mantuvo firme en su obediente respeto hacia él. Nunca flaqueó en su fe, aun cuando el dolor se añadía a la dificultad y al hecho de que 9 de sus 19 niños murieran en la infancia. Ciertamente, la fuerza de ese testimonio dejó una profunda impresión en John y en Charles, así que cuando más tarde en la vida enfrentaron desalentadoras oposiciones lo hicieron con un aplomo, una gracia y una fe estimulantes. John tenía 5 años cuando su madre comenzó a enseñarle a leer el Antiguo Testamento. Como era costumbre, los niños se levantaban al amanecer para hacer sus devocionales antes de comenzar los estudios académicos. Realizaban las 3 comidas diarias en silencio, terminaban sus noches en oración a las 6 de la tarde, y estaban listos para ir a descansar a las 7. Ningún niño se quedaba levantado después de las 8. Todos los niños Wesley se aplicaban con serena diligencia para salvarse de la vara. Mientras que la reputación de Susanna como mujer disciplinada y devota crecía, su marido se hacía cada vez más conocido por sus fuertes opiniones y obstinación. Era audaz y tal vez demasiado franco acerca de sus puntos de vista religiosos y políticos. Alejó a los disidentes de su región cuando se involucró profundamente a favor de un candidato impopular en una elección muy reñida. Además, predicaba con vehemencia contra los pecados en que veía que incurrían los feligreses, y los que no estaban internamente convencidos resentían su condenación. Es probable que también tuviera varios enemigos por pedir prestado en exceso. Cualquiera que fuera la razón, su popularidad entre la ciudadanía local disminuía continuamente hasta que ocurrió el desastre en la noche del 9 de febrero de 1709. Todos los niños Wesley se aplicaban con serena diligencia para salvarse de la vara. Mientras la familia Wesley dormía, la casa pastoral de Epworth se prendió fuego de manera misteriosa entre las 11 y las 12 de la noche. El techo de la sala de cereales se quemó por completo antes de que alguien se diera cuenta. El fuego entró por el techo de paja y cayó sobre la cama de Etty y la despertó. De inmediato, corrió a buscar a su padre, gritando fuego. ¡Fuego! A medida que el humo y las llamas devoraban todo y el techo caía rápidamente, Samuel y Susanna reunieron a los niños y los sacaron de la casa. No tuvieron tiempo para sacar la ropa ni las posesiones. Mientras bajaban las escaleras, solo una delgada pared impedía que las llamas cortaran la vía de escape. Susanna, que estaba próxima a dar a luz al último niño, sufrió algunas quemaduras en las piernas y en el rostro mientras luchaba contra las llamas para asegurarse de que todos sus hijos hubiesen escapado. Una vez afuera, estaban todos a salvo menos uno, John, de 5 años y medio de edad. Wesley es rescatado de la casa pastoral de Epworth, Biblioteca del Conueso, 600-22-75. Estaba durmiendo arriba, detrás de las cortinas que rodeaban su cama.
Se despertó atontado por la parpadeante luz al otro lado de las cortinas. Pensando que ya había amanecido y como no quería levantarse antes de hora, se quedó inmóvil, preguntándose por qué nadie lo había llamado a bajar para la oración. Por fin, sacó la cabeza de detrás de las cortinas para encontrar la habitación envuelta en llamas. Saltó de la cama y gritó, pero no había nadie en la casa para escucharlo. A través de la puerta y a lo largo del pasillo, vio un infierno terrible. Corrió hasta la ventana, se subió a un baúl y vio a varios criados y vecinos moviéndose a prisa, tratando de aplacar el incendio. Su madre lo buscaba desesperadamente afuera. Samuel hizo 2 intentos de reingresar a la casa poniéndose los pantalones sobre la cabeza como escudo, pero el fuego era muy grande como para que pudiera ingresar otra vez a la casa. Al fracasar en el intento, reunió a la familia a su alrededor en el jardín para orar y encomendar a John a Dios. Al principio, nadie se dio cuenta de que el joven John agitaba los brazos desde la ventana del segundo piso y gritaba pidiendo ayuda. Pero cuando las llamas empezaron a llegar al nivel superior de la casa, llamó la atención de un vecino, quien rápidamente se subió a los hombros de otro hombre y sacó a John al lugar seguro, solo momentos antes de que el resto del techo se derrumbara. En cuestión de unos pocos minutos más, toda la casa pastoral había quedado reducida a cenizas. Cuando Juan fue llevado a su padre, el pastor exclamó: «Vengan, vecinos. Arrodillémonos y demos gracias a Dios. Él me ha dado mis 8 hijos. 5 dejen que la casa desaparezca. Soy lo suficientemente rico». 6 después, Samuel dijo su famosa frase: «¿No es este John un tizón arrebatado del incendio?». 7 A partir de ese momento, Susana se convenció de que John tenía un llamado especial de Dios para su vida. El fuego no dejó nada. Los Wesley ni siquiera pudieron salvar una muda de ropa. Los niños tuvieron que ser ubicados en varias casas cercanas, al cuidado de los vecinos. Susana Wesley estaba convencida de que John tenía un llamado especial de Dios para su vida. Susana dio a luz a Kezia solo unas semanas más tarde, y durante un tiempo, con Susana ocupada con los cuidados de la pequeña, a los niños Wesley se les permitió hacer lo que otros niños y niñas de su edad hacían. Corrían y jugaban, hablaban abiertamente en las comidas y socializaban en todo nivel, tanto en lo bueno como en lo malo. Cuando se terminó de reconstruir la casa pastoral casi un año más tarde, Susana Wesley no perdió el tiempo e implantó una reforma rigurosa en los comportamientos y los hábitos. La principal preocupación era la actitud negligente de los niños con respecto al día de reposo. Escuchó a sus hijos decir cosas que nunca imaginó que les oiría decir y sintió que habían perdido los buenos modales y adquirido un acento risible y muchas maneras groseras. 8 El peligroso escape de John del fuego hizo que su madre estuviera mucho más atenta a su educación. 2 años después del incendio, anotó en su diario: «Pretendo ser especialmente cuidadosa del alma de este niño, que tan misericordiosamente me ha entregado usted, que pueda yo hacer mi tarea de inculcar en su mente los principios de la verdadera religión y virtud. Señor, deme la gracia de hacerlo con sinceridad y prudencia, y bendiga mis intentos con buenos resultados». Es interesante observar cómo muchos jóvenes con grandes llamados de Dios para su vida tuvieron historias similares a la de John. De haber perecido en el fuego aquel día, es imposible imaginar lo que podría haber ocurrido en Inglaterra si hubiese seguido el camino de la Revolución Francesa en lugar de experimentar el avivamiento metodista. El enemigo debe de haber visto el llamado y la unción en la vida de John, y quiso destruirla, y esa es la razón por la cual es tan importante que los padres comprendan la protección de Dios sobre sus hijos y que mantengan seguras a sus familias aplicando las promesas de Dios. Fue también 2 años después, cuando John tenía 8 años de edad, cuando su padre le permitió tomar la comunión. Reflexionando sobre esa época años después, John escribió en su diario: «Creo que hasta que yo tenía unos 1 años de edad, no había perdido a causa del pecado el lavamiento del Espíritu Santo, que recibí en el bautismo, habiendo sido rigurosamente educado y enseñado con cuidado de que solo podía ser salvado mediante la obediencia universal guardando todos los mandamientos de Dios en los que fui instruido con tesón». 10. Ciertamente, una gran parte de esa instrucción se puso en práctica durante el invierno de 1711, cuando la madre de John comenzó a leerles salmos a los niños alrededor de la mesa de la cocina los domingos por la noche. Fue mientras Samuel estaba en Londres, cuando Susana sintió la necesidad de llenar el resto del domingo después de los servicios del mañana con actos de devoción únicamente para beneficio de sus hijos. Sus lecturas y discusiones eran tan inspiradoras que los criados, las familias de los criados y también los vecinos se unieron a las reuniones, deseosos de escuchar a Susana leer y enseñar la palabra de Dios. El número de los que se congregaban creció a 40 y luego a 100, y al final a 200 personas, por lo que no había suficiente espacio en la casa pastoral para todos los que querían escuchar. El vicario 11 no estaba del todo contento, porque la lectura de Susana atraía a una multitud que superaba a los que iban a escucharlo a él los domingos por la mañana. Entonces, le envió una queja a Samuel, en la que solicitaba que le ordenara a su esposa poner fin a esas acciones irregulares ante el riesgo de que toda la iglesia se escandalizara. En respuesta, Wesley le escribió a Susana pidiéndole que buscara a alguien más para leer los sermones en su lugar. Ella respondió que no había nadie capaz de leerlos sin balbucear. Al principio, Samuel parecía estar satisfecho con esta respuesta, pero después de nuevas cartas de protesta enviadas por el vicario, Wesley escribió otra vez para solicitar la suspensión de las reuniones. Susana volvió a defender su postura, afirmando que, según su conciencia, no podía dejar las reuniones al ver lo bien que le hacía a la gente ser exhortada a reformar sus hábitos e inducida a asistir con más frecuencia a la iglesia. En referencia a su tarea como esposa, le dijo en una carta: «Si después de todo considera apropiado disolver esta asamblea, no me diga que usted desea que lo haga yo, porque eso no va a satisfacer mi conciencia. En cambio, envíeme la orden de manera tan contundente y expresa que me absuelva de culpa y castigo por dejar de lado esta oportunidad de hacer el bien, cuando usted y yo comparezcamos ante el gran y terrible tribunal de nuestro Señor Jesucristo». Samuel Wesley no hizo más objeciones. La educación formal de John y Charles recibieron enseñanza de su madre 2 años más, hasta el momento en que John fue propuesto para asistir a una escuela privada llamada Charterhouse. Tenía solo 1 años, y al igual que otros niños de su edad, padeció la tiranía que se permitía a los niños mayores ejercer en los internados ingleses en ese momento. Como era costumbre, los estudiantes de los cursos superiores tomaban la ración diaria de carne que se daba a los niños más pequeños. Por lo tanto, durante los primeros años, John vivió solo de pan.
Sin embargo, crecía bien, según su propio relato, porque siguió la sugerencia de su padre de correr la circunferencia de los grandes jardines 3 veces cada mañana. Igual que Daniel, su dieta sin carne lo hizo más resistente, y estaba en forma y lleno de energía a pesar de que tenía muy poco para comer. También resistió las burlas y las bromas de los chicos que tenían más edad que él con tal compostura que se hizo conocido entre los estudiantes y los maestros por su actitud imperturbable y su autocontrol. John parecía mucho más maduro para su edad y demostró ser tan sincero y concienzudo en sus objetivos intelectuales que, durante el resto de su vida, él y el director siguieron siendo muy buenos amigos. John se hizo conocido por su actitud imperturbable y su autocontrol. Aunque muchos historiadores señalan que el joven John se apartó de su vida de disciplina y devoción espiritual durante su estadía en Charterhouse, el mismo John escribió el siguiente relato, que, si se lo examina con cuidado, revela que su corazón todavía pertenecía plenamente al Señor. Los siguientes 6 o 7 años los pasé en la escuela, sin las restricciones externas. Yo era mucho más negligente que antes, incluso respecto de los deberes externos, y casi de forma continua culpable de pecados externos, que sabía que eran tales, aunque no eran escandalosos a los ojos del mundo. Sin embargo, seguía leyendo las escrituras, y hacía mis oraciones a la mañana y a la tarde. Y lo que ahora esperaba que me salvara era, 1. No ser tan malo como otras personas, 2. Tener aún bondad por la religión y 3. Leer la Biblia, ir a la iglesia y hacer mis oraciones. A los 17 años, John se graduó en la Charterhouse y fue a Christ Church, Oxford. Ya como adulto, no revestía importancia el hecho de que John fuera un hombre pequeño. Solo medía 1,66 m de estatura y pesaba aproximadamente 59 kilos. Sin embargo, su diminuto tamaño nunca fue un estorbo para él. Eso demuestra que la estatura física de una persona tiene poca importancia en comparación con lo grande que puede ser espiritualmente. John Wesley fue, sin duda, un gigante en la fe. Fue casi al final de sus estudios en la universidad cuando John tuvo una conversación con un guarda, que abrió una nueva puerta al despertar espiritual que le sucedería a él algunos años más tarde. El hombre resultó ser la primera persona verdaderamente agradecida que conoció. Aunque el guarda tenía un solo abrigo y ese día solo había consumido nada más que un poco de agua, su corazón rebosaba de alabanza de Dios. John comentó, usted le da gracias a Dios cuando no tiene nada con que vestirse, nada para comer, ni tampoco una cama sobre la cual recostarse. ¿Qué otras cosas le agradece? El hombre respondió, yo le doy gracias a Dios porque me ha dado la vida y el ser, un corazón para amarlo y el deseo de servirlo. A partir de ese testimonio, John se dio cuenta de que había algo más para seguir a Jesús que lo que él había experimentado antes, y eso era algo que él quería. En Oxford, John se dedicó de manera diligente a sus estudios. Sin lugar a dudas, se acercaba a las cosas de Dios leyendo los influyentes escritos de Thomas de Kempis, Jeremy Taylor y William Law. Leyó La imitación de Cristo, de Kempis, durante mucho tiempo considerado uno de los mejores manuales del cristianismo acerca de la devoción espiritual. Con gran interés, estudió la regla y ejercicios de la vida santa, de Jeremy Taylor, junto con un serio llamado a una vida devota y santa y la perfección cristiana, de William Law. Esos escritos en particular parecían sentar las bases para el viaje espiritual de John y el despertar personal en los años que siguieron, como habían hecho los consejos de su madre. Y ahora, con verdadero fervor, resuelva que la religión sea la ocupación de su vida, porque, después de todo, esa es la única cosa que, estrictamente hablando, es necesaria. Todas las demás son, en comparación, pequeñas para los propósitos de la vida. De todo corazón, deseo que ahora pueda realizar un riguroso examen personal, que usted pueda saber si tiene una esperanza razonable de salvación por medio de Jesucristo. Si es así, la satisfacción de saber que recompensará en abundancia sus sufrimientos, si no, encontrará una ocasión más razonable para las lágrimas que las que podrá encontrar en una tragedia. Este consejo puede parecer un poco extraño para la mayoría de nosotros en la actualidad, pero es importante entender que la doctrina con la que John y Charles crecieron fuera de la predestinación, con la fuerte influencia del reformador francés Juan Calvino. De acuerdo con los principios del calvinismo, la gente no tenía ningún papel en su propia salvación, sino que ésta estaba predeterminada o predestinada por Dios. Dios era absolutamente soberano en todas las áreas de la vida. Por lo tanto, ir a la iglesia se convirtió en una búsqueda para responder a la pregunta ¿soy salvo? Más que a ¿cómo puedo ser salvo? A lo largo de sus primeros años, aunque sus corazones buscaban a Dios con sinceridad, ni John ni Charles tenían seguridad alguna de su propia salvación. John recién comenzaría a preguntarse por este hecho una vez que hubiera sido ordenado y se dirigiera a su primer campo misionero. Los fanáticos de la Biblia. A pesar de esa falta de seguridad interna, John fue ordenado diácono al graduarse y predicó su primer sermón en el pequeño pueblo de Southlie, cerca de la ciudad de Whitney. Ese verano, John volvió a Epworth para ayudar a su padre a ministrar en la parroquia y permaneció allí durante la mayor parte del año siguiente. Curiosamente, al mismo tiempo que John se disponía a dejar Oxford, su hermano Charles, 4 años menor que él, acababa de llegar para iniciar sus estudios. En la primavera de 1726, para orgullo y alegría de su padre, John fue elegido miembro del Lincoln College, una prestigiosa posición como residente en Oxford. 8 meses más tarde, fue nombrado profesor de griego y moderador de las clases. Fue durante ese periodo, justo después de cumplir John 21 años, cuando experimentó un punto de inflexión en su motivación. Profundamente influido por el modelo cristiano, de Kempis, y la vida santa, de Taylor, John comenzó a buscar una doctrina de completa consagración y santidad en todas las áreas de la vida, la búsqueda que regiría sus aspiraciones espirituales por los siguientes 10 años y que sentaría las bases para lo que luego se convertiría en la doctrina metodista de la perfección cristiana. En The Living Wesley, el autor James H. Rigg escribió, era profundamente consciente del sentimiento de su deseo de una santidad real, y desde entonces comenzó a buscar la consagración absoluta de Dios como el gran objetivo de su vida. 16 Rigg registró el siguiente comentario revelador, hecho por John en su diario. Vi que la sencillez de intención y la pureza de sentimiento, un modelo para todo lo que hablamos y hacemos, y un deseo que gobierna todos nuestros ánimos, son, de hecho, las alas del alma, sin las cuales nunca puede ascender a Dios. Busqué esto desde ese momento, instantáneamente resolví dedicar toda mi vida a Dios, todos mis pensamientos, palabras y acciones, estando profundamente convencido de que no hay término medio, sino que cada parte de mi vida, no solo una parte, debería
debería ser un sacrificio a Dios o a mí mismo, esto es, al diablo. Aunque John deseaba aplicarse más plenamente a la búsqueda de la santidad, debido a la doctrina calvinista de la época, la santidad era externa, legalista, definida por el estricto cumplimiento de un conjunto de normas y directrices morales. Era la religión en su peor sentido, una apariencia externa de piedad y disciplina, pero no un cambio interno, no una verdadera transformación espiritual del corazón. John aún tenía que entender que solo se llega a ser verdaderamente santo a través de la aceptación de lo que Cristo logró en la cruz. Su esperanza de salvación dependía, por lo tanto, de los trabajos santos que podía lograr en su propia fuerza. Él creía que podía obtener gracia solo por medio del trabajo duro y del sacrificio propio, en lugar de recibir el don de la gracia salvadora de Dios por medio de la fe. Su trasfondo anglicano, que enfatizaba las normas y los rituales, se añadía a su renovada determinación de hacerse más justo por su entera dedicación al servicio de Cristo y a los preceptos de conducta señalados en la Biblia. Sin embargo, John tenía un deseo genuino de servir a Dios. Cuando cumplió 22 años, se sentía seguro de que había sido llamado a lo que sus padres y él pensaban que era la más noble de las ocupaciones, el ministerio. A pesar de su dedicación, John luchaba y los rigores externos de la justicia no le ofrecieron la seguridad interior de paz que había esperado. Desde 1725 hasta 1729, continuó predicando, pero escribió que no veía el fruto de su trabajo. Esa fue una época de intensa agitación interior, mientras luchaba con el deseo de conocer a Dios de manera más plena y sus propios esfuerzos inútiles para lograr consagrarse. Él creía que predicar sobre la vida en santidad llevaría a la gente más cerca del cielo, y que él mismo conocería al Señor más plenamente a través de su propia conducta virtuosa. Sin embargo, la comunión personal con Dios que buscaba seguía evadiéndolo. Por más que trabajara duramente en ello o por más alto que fuera el grado de autodisciplina que alcanzara, no encontraba la satisfacción interna que sabía en su corazón que era posible a través de Cristo. Respecto de esta época, John escribió, desde 1729 hasta 1734, vi poco fruto. Y no es de extrañarse, pues no predicaba de la fe en la sangre del pacto. Fue durante esa época, en 1729, cuando Charles comenzó a reunirse con varios estudiantes que pensaban de forma similar, para estudiar y guardar juntos una serie de disciplinas diarias. John aceptó la invitación y se unió a ellos, y pronto comenzó a servirlos como su líder y consejero. John luchaba, pues los rigores externos de la justicia no le habían ofrecido la seguridad interior de paz que esperaba. En tono burlón, los otros estudiantes llamaban al grupo polillas bíblicas, fanáticos bíblicos, sacramenteros, metodistas, club santo entusiastas, pero en los años siguientes, el grupo mostró ser una fuerza beneficiosa en la comunidad, pues los miembros comenzaron a visitar a los prisioneros y a ministrar a los huérfanos y los desamparados. El nombre de Grupo Santo pegó y pronto creció a unos 25 miembros. Entre los miembros originales estaba George Whitefield, un joven entusiasta que después iba a tomar la llama encendida por John y Charles para llevarla él solo mucho más lejos que lo que ellos irían a hacerlo juntos. La práctica de la oración y el ayuno era primordial para los miembros del club. Este ingrediente puede haber sido la característica esencial que hizo que los Wesley, junto con Whitefield y otros, surgieran como fuerzas tan poderosas para Cristo. Esto escribió John Gamble, que fue miembro inicial del club y después se convirtió en obispo moravo. John pensó que la oración era más su ocupación que cualquier otra cosa, y con frecuencia lo he visto salir de su lugar secreto con una serenidad que estaba cerca del resplandor. Dejaba en evidencia dónde había estado y me daba doble esperanza de recibir un sabio consejo sobre el asunto que había ido a consultarle. Sobre el liderazgo de John, Gamble señala, John Wesley era siempre el jefe general, para lo cual era muy calificado, pues no solo tenía más conocimientos y experiencia que el resto, sino que era bendecido con esa actividad, siempre ganando terreno, y con tal firmeza que no perdió nada de lo conseguido. Con un alma que siempre se esforzaba y con una sinceridad muy transparente, fanático de toda buena palabra y obra. A lo largo de esa época, John estaba cada vez más entusiasmado con las obras de William Law. A Treatise of Christian Perfection, un tratado de la perfección cristiana y a serio Euskal. Un serio llamado profundizar su enfoque sincero y metódico al rigor religioso y a la devoción. En 1732, a instancias de Charles, John solicitó una audiencia con Law, y durante los años que siguieron, los dos se escribieron con regularidad. Muy influido por las enseñanzas de Law, John y Charles, junto con los otros miembros del Club Santo, se dedicaron a la doctrina de la santidad cristiana. Rendían cuentas unos a otros por la calidad de la santidad en la vida de cada uno. Todas las noches estudiaban juntos la Biblia, ayunaban los lunes y los viernes, y recibían la comunión todas las semanas. Sus críticos vieron esas prácticas como otra forma de ascetismo en la iglesia, pero el grupo continuó floreciendo a pesar de tales etiquetas. Notablemente, una carta anónima presentada al periódico londinense Fox Weekly Journal afirmaba, en la actualidad, la universidad está muy atosigada por los hijos del dolor, cuyo número diario crece. Quieren hacer del lugar nada más que un monasterio. El autor de la carta acusó a la secta llamada metodista de melancolía absurda y perpetua y los instaba a dejar esa sombría estupidez. La lucha constante entre las obras exteriores frente a la santidad interior continuó con furia en el alma de John. Él quería vivir el resto de su vida con todo lo que la iglesia prescribía como necesario para tener una vida devota, pero una y otra vez tenía crisis de fe en sus creencias, que lo llevaron a dudar de la seguridad de su propia salvación. Una crisis de convicción que sentía cada vez que se enfrentaba a la muerte. Esto dijo Reed. Se propuso a conciencia ser un hombre de la iglesia anglicana, de acuerdo con lo establecido, y ser un cristiano devoto y santo, según los Ross ejemplos y tradiciones eclesiásticos. En consecuencia, se convirtió en un estricto ritualista ascético del mejor nivel. Durante un tiempo, continuó con sus esfuerzos de reconciliarse con Dios por medio de actos de piedad y de autodisciplina. Decidió pasar 2 horas al día dedicarse a la devoción privada, abstenerse de cualquier vicio y, por encima de todo, ser eficiente y trabajador, aprovechando al máximo posible cada hora del día. De regreso en Newport, la salud de Samuel Wesley estaba deteriorándose rápidamente, y comenzó a buscar un reemplazo entre sus hijos, con la esperanza de mantener en la familia la parroquia y la casa pastoral en la que había invertido tanto tiempo y que él y su familia habían considerado su hogar durante casi 4 décadas. A su turno, tanto Samuel hijo como John fueron consultados, pero ambos rechazaron la propuesta. Sin embargo, como la salud del padre se deterioraba aún más, John cedió y solicitó el puesto, pero fue rechazado.
Poco tiempo después de esto, Samuel Wesley padre falleció, el 25 de abril de 173, a los 72 años. John y Charles, así como también otros miembros de la familia, estuvieron a su lado durante las horas finales. En cierto momento, en sus últimos días, puso la mano sobre la cabeza de Charles y dijo: siéntase tranquilo, la fe cristiana revivirá seguramente en este reino. Usted lo verá, aunque yo no lo vea. Él es el salvador del mundo, pero ¿es tu salvador? Poco después de la muerte de Samuel Wesley, el Dr. Burton, ex asociado de Oxford, y James Ogle Thorpe, viejo amigo del reverendo Wesley, le sugirieron a John que acompañara al coronel, después general, Ogle Thorpe como capellán para el nuevo asentamiento de Savannah, Georgia, que llevaba el nombre del rey Jorge XI. Ogle Thorpe era un miembro del parlamento que tenía gran interés en lo que le sucedía a los pobres en Inglaterra, y sus investigaciones habían llevado a la liberación de muchos de la prisión por deudas. En junio de 1732, él y 20 consejeros más, incluido Burton, obtuvieron una carta constitutiva de Jorge XI y fundaron la colonia para aliviar a los pobres y darles una oportunidad para comenzar de nuevo. Ogle Thorpe fue nombrado gobernador. Así fue como en febrero de 173, 320 inmigrantes establecieron el primer asentamiento en la colonia, que se convertiría en Savannah. Los años siguientes, se unieron a ellos grupos protestantes de Salzburgo, Alemania, que huían del control de la Iglesia Católica. A ellos les siguieron grupos de las tierras altas de Escocia y algunos de los moravos que buscaban difundir la palabra de Dios entre los nativos americanos. John estaba intrigado ante la perspectiva de ministrar a nativos puros, y le pidió a Charles que se uniera a él. Ogle Thorpe designó a Charles secretario. John, Charles y otros dos miembros del Club Santo, Benjamin y Bram y Charles de la Motte, zarparon con 300 pasajeros a bordo del Simmons el 21 de octubre de 1735. Charles fue ordenado la víspera del viaje. El barco fue escoltado para apaciguar los temores de un ataque por parte de los españoles. Cuando esta escolta tuvo que separarse del Simmons, el barco atracó en Cowes, en la isla de Wight, y debió esperar una escolta más apropiada antes de continuar. Sin embargo, una vez a bordo, los 4 metodistas no perdieron el tiempo y establecieron un programa riguroso para la devoción privada, la lectura de la Biblia y los servicios de oración públicos. Los 4 amigos se levantaban a las 4 de la madrugada todos los días y se retiraban entre las 9 y las 10 de la noche. Cada momento del día estaba planificado para el estudio, la oración, la asistencia a los servicios, la satisfacción de las necesidades físicas y las reuniones con otras personas para discutir sobre religión. Entre los pasajeros, se encontraba un grupo grande de alemanes no rabos, el quinto grupo que fue a Georgia, quienes rápidamente se hicieron conocidos por su piedad y actitud para la oración. Los Wesley y sus 2 amigos asistían a las reuniones de los moravos todas las noches, y John estudiaba alemán a fin de poder comunicarse con ellos. Ellos observaban cómo adoraban los moravos con genuina emoción y cómo realizaban oraciones espontáneas y sentidas. Los moravos practicaban el compañerismo grupal compasivo, el estudio bíblico, el canto de himnos y una confianza tranquila y personal en Dios en cuanto a la salvación, que causó una impresión en los 4 miembros del club. Sin embargo, otra cosa los impresionaría mucho más en los días siguientes. Después de varias semanas anclados en Cowes, en la isla de Wight, el barco finalmente zarpó hacia el ancho Atlántico el 1 de diciembre, con una escolta de 40 barcos. El viaje resultó una sucesión de tormentas. Enfrentados a la muerte a manos de esas tempestades, John se sorprendió al ver que no se sentía preparado para morir, pero pensaba que estaba en paz con Dios. Incluso se preguntó a sí mismo, ¿cómo es que no tienes fe? Sin embargo, los moravos actuaron en claro contraste con esto. Sin importar la dureza de la tormenta, no mostraban temor. Tampoco habían mostrado orgullo ni ira ni falta de perdón durante el viaje. De hecho, en medio de una tormenta, estaban en un servicio y cantando un salmo cuando una ola se estrelló sobre el barco, rasgó la vela mayor en pedazos e inundó la cubierta y los niveles inferiores con tal fuerza que muchos pensaron que el barco iba a ser tragado por el océano. Sin embargo, los alemanes cantaban como si no se hubieran dado cuenta, a pesar de la multitud de pasajeros ingleses que entraban en pánico y gritaban de miedo. John nunca había conocido a una persona, mucho menos a un grupo completo de hombres, mujeres y niños que no tuvieran temor de morir. John decidió tratar de imitar el ejemplo de que temer a Dios significaba no temer a nada más en esta vida. Al mismo tiempo, sin embargo, se daba cuenta de que esas personas tenían algo de Dios que a él le falta, y era algo que quería con desesperación. Sin embargo, al ser un hombre con un llamado y un título, era todavía demasiado orgulloso como para buscarlo. Esa búsqueda tuvo que esperar hasta que sus esfuerzos en Georgia demostraron varias veces ser un fracaso y hasta que, finalmente, regresara a Inglaterra, con más hambre y más deseos por Dios que nunca. De modo que John continuó con su batalla interior para alcanzar misericordia sin la revelación de ese tipo de fe del corazón que descubriría más adelante. El Simmons arribó a tierra en Georgia en la mañana del 5 de febrero de 1736, y los pasajeros pisaron suelo americano por primera vez. Deseoso por comenzar su trabajo, John consultó a un pastor moravo, Augustus Gottlieb Spangenberg, en busca de consejo. Durante la conversación, Spangenberg le dijo explícitamente: hermano mío, primero tengo que hacerle 1 o 2 preguntas. ¿Tiene usted el testimonio dentro de sí? ¿El Espíritu Santo da testimonio con su espíritu de que usted es un hijo de Dios? John estaba tan sorprendido por las preguntas que no sabía qué contestar, así que Spangenberg reformuló la pregunta. ¿Conoce a Jesucristo? John hizo una pausa nuevamente y después respondió: sé que Él es el Salvador del mundo, eso es cierto, respondió Spangenberg, pero ¿sabe que Él lo ha salvado? Wesley respondió: espero que Él haya muerto para salvarme. Decidido, Spangenberg reformuló la pregunta: ¿lo sabe usted mismo? John dudó de nuevo antes de responder sí, lo sé, con tanta confianza como pudo, pero sintió que esas palabras eran vacías. John trató de seguir el ejemplo de los moravos de que temer a Dios significaba no temer a nada más en esta vida. A través de esta conversación, John se enfrentó otra vez al hecho de que los moravos tenían algo de Dios que él no tenía, pero todavía era demasiado orgulloso para admitirlo y para humillarse ante Dios lo suficiente como para recibirlo. Sin embargo, John se convirtió en un fiel amigo de Spangenberg y de otros moravos, y pasó mucho tiempo con ellos en Savannah, preguntando continuamente por la iglesia de Ernut y tratando de aprender de ellos tanto como pudiera.
Savannah estaba todavía en sus primeros estadios, cuando los 4 metodistas llegaron. El asentamiento tenía una circunferencia que no superaba los 14 kilómetros. Había menos de 200 edificios, pero algunos de ellos tenían 2 o 3 pisos de altura y la población era de 520 personas, aproximadamente. Debido a la escasez de edificios públicos, el juzgado se utilizaba tan bien como iglesia. Como el ministro que John reemplazaba estaba todavía en Savannah cuando John llegó, iban a pasar 3 semanas más antes de que John se alojara en la casa pastoral, así que continuó viviendo a bordo del Simmons. Durante ese tiempo, John hizo su primer contacto con los nativos americanos, quienes lo recibieron con cordialidad. Eso le dio mucha esperanza acerca de lo que podía lograr en el Nuevo Mundo. En su primer sermón, John predicó sobre 1 Corintios 13. También describió el lecho de muerte de su padre y otro que había experimentado desde su llegada a Savannah. La congregación parecía profundamente conmovida. De hecho, John tuvo un efecto casi inmediato sobre la comunidad. Solo 10 días después de su llegada, se efectuó un baile que uno de los nuevos caballeros del asentamiento había organizado. Sin embargo, fue un verdadero fracaso, pues esa noche, la iglesia estaba llena y rebosante con personas que habían ido a orar y el baile estaba completamente vacío. Una noche en la que John predicó, la iglesia estaba rebosante y el salón de baile, vacío. Como regla general, las nuevas colonias raras veces atraían a la mejor clase de personas para formar las primeras poblaciones, en especial una como la que se desarrolló para darles a las personas que habían fracasado en el viejo mundo un nuevo comienzo en el nuevo. Además, los pobres de Gran Bretaña habían recibido poca influencia, pues la iglesia de Inglaterra tenía poca paciencia con ellos. Las personas de buena reputación y buena posición social tenían poca o ninguna razón para dejar Gran Bretaña y comenzar de nuevo. Como resultado, la mayoría de los pobladores de Georgia estaban buscando aventuras. No tenían nada que perder o estaban huyendo de un pasado de mala reputación. Por lo tanto, no pasó mucho tiempo para que el llamado de los hermanos Wesley a vivir un estilo de vida más santa rozara a muchos de ellos de la manera equivocada. Cuando Oglethorpe fue a ayudar al asentamiento en Frederica, situado a 100 kilómetros al sur de Savannah, Charles Wesley y Benjamin Ingram fueron con él, y dejaron a John Wesley y a Charles de la Motte en Savannah. Aunque Savannah era todavía un asentamiento incipiente, era muy civilizado en comparación con Frederica, cuyos habitantes eran pendencieros y hostiles. Cuando Charles trató de enseñar o de predicar, fue visto como alguien demasiado estricto, y muchas personas de la congregación se sintieron ofendidas por su tono acusatorio. Cuando trató de que reformaran el carácter y resolvieran disputas mezquinas, solo consiguió darles a ambas partes un enemigo en común. El objetivo mutuo era que él dejara de involucrarse en sus asuntos. Un día, mientras Charles oraba en un bosquecillo de arrayanes, sonó un disparo que por muy poco lo alcanza. Charles no ignoró la advertencia de ese disparo. Poco después de ese hecho, Oglethorpe fue con una expedición a visitar a los nativos americanos de la zona. Durante su ausencia, en medio de un sermón de Charles, el médico del pueblo disparó un tiro con el rifle, apuntando tan cerca del edificio en que la iglesia estaba reunida que la policía consideró que era su deber arrestarlo. Sin embargo, fue Charles el acusado, porque todo el mundo pensó que él había llamado al policía para que efectuara el arresto. La mujer del médico corrió por las calles, gritando improperios y difamando la reputación de Charles, y el médico se negó a atender a paciente alguno, a pesar de que había una mujer que lo necesitaba. Cuando Oglethorpe regresó, encontró a la ciudad alborotada. Muchos amenazaron con abandonar el asentamiento si no se hacía algo, y todo señalaba a Charles como causa del problema. Al mismo tiempo que Oglethorpe lograba manejar a los quejosos con mano dura, también expresó su decepción con los Wesley. Había tenido la esperanza de que ellos pudieran llevar un poco de paz y orden a la colonia, pero, en cambio, lo único que veía eran oraciones formales, cultos con poca asistencia e intromisiones en los asuntos de los demás. Aunque no les echaba la culpa a los hermanos por el caos que reinaba, se sentía frustrado de que no hubiesen hecho nada para aliviarlo. Pese a que John y Charles mantenían en ese momento una devoción y una sinceridad incuestionables en su religión, es importante recordar que ninguno de los dos había nacido de nuevo todavía y tampoco tenían al Espíritu Santo trabajando activamente en sus vidas. Una vez más, les faltaba ese algo que tenía el guarda de Oxford y los moravos, ese algo de cuya falta John era consciente. Sin embargo, la temprana conversación de John con el pastor Spangenberg mostraba que como ministros ordenados llamados a liderar la vida religiosa en Georgia, él y Charles eran demasiado orgullosos como para admitir que no estaban, en realidad, calificados para ese trabajo. Eran disciplinados en la práctica de la religión, pero sabían poco de Jesús y de los beneficios de operar en el poder del Espíritu Santo. Si bien las intervenciones de John en Frederica eran de utilidad, la zona parecía todavía no tener esperanza. Es más, Charles se enfermó y Oglethorpe lo trató de manera tiránica. No le había entregado ninguno de los muebles que Charles había esperado y le prohibió que usara cualquiera de los suyos. Charles no tenía ni una cama para dormir, y cuando se levantó de una fiebre para realizar un funeral, le dieron la cama del hombre fallecido. Al día siguiente, Oglethorpe le dio la cama a otra persona que creyó que la necesitaba más. Fue un momento difícil para Charles. Charles y Oglethorpe, finalmente, se amigaron después de que Oglethorpe regresó de liberar a Georgia de un bloqueo español. Oglethorpe había pensado que la lucha le costaría la vida, pero cuando las oraciones de Charles para que volviera con vida fueron contestadas, la dureza de Oglethorpe se suavizó. Sin embargo, cuando el gobernador vio a Charles regresó a Inglaterra en agosto de 1736 con algunos documentos importantes, Charles no volvió. Su aventura americana solo había durado 6 meses. Aunque la meta primaria de John al ir a Georgia había sido ministrar a los nativos americanos, un obstáculo tras otro le habían impedido hacerlo. Había sido nombrado ministro de Savannah sin su consentimiento, y las tareas que esta posición implicaba lo mantenían atado al asentamiento. Cuando tenía la oportunidad de ir a otra parte, sus feligreses lo convencían de que esperara un reemplazo antes de irse. Por supuesto, el reemplazo nunca apareció. Durante ese tiempo, las tribus de nativos americanos estaban en medio de guerras que no solo hacían que ir a visitarlos fuera peligroso, sino que, además, no les daba a los hombres tiempo para escuchar a John predicar el evangelio.
Su modelo de mantenerse ocupado con obras buenas, la enseñanza del catecismo los domingos y los sábados por la tarde, la lectura de oraciones, celebrar servicios diarios en inglés, italiano y francés, la asistencia a los servicios moravos y las visitas regulares a los enfermos, entre otras actividades, también lo mantenían atado a la colonia. Un romance mal manejado, algo más, mejor dicho, alguien más, mantenía a John en Savannah, aunque quizás él no se diera cuenta al principio. Ella era Sofía Christiana O'Kay, sobrina de Thomas Causton, magistrado de Savannah. A la llegada de los hermanos Wesley a Savannah, Causton y Oglethorpe se preguntaban si casar a John con Sofía no podía tanto atarlo o al asentamiento como suavizar algunas de las excentricidades que Oglethorpe pensaba que no le permitían a John serle más útil. La relación comenzó aproximadamente un mes después de la llegada de John a Savannah. Sofía era atractiva, inteligente y refinada. A John se la presentaron como un espíritu herido, con curiosidad por el camino de la vida eterna. Los dos parecían estar progresando naturalmente de la forma en que Oglethorpe había deseado que lo hicieran. A partir de sus escritos, es evidente que John estaba bastante embelesado con Sofía O'Kay. Pero, al parecer, algo sucedió entre ellos que hizo que Sofía se fuera rápidamente a Frederica por un tiempo. Su partida hizo que John se sintiera obligado a enviarle una carta a su hermano, la que escribió parcialmente en griego, así la carta era indescifrable si llegaba a ser interceptada. Le suplico que no ahorre tiempo, habilidades ni esfuerzos para conocer la verdadera causa del dolor pasado de mi amiga. Dudo mucho de que usted esté en lo correcto. Dios nos libre de que ella se equivoque de nuevo. Cuídela tanto como le sea posible. Escríbame como me conviene escribirle a ella. Cuando John fue a Frederica en octubre de ese año, algunas semanas después de la partida de Charles, encontró que Sofía había sufrido por el comportamiento desagradable de la comunidad. Escribió: incluso la pobre señorita Sofía era apenas la sombra de lo que era cuando se fue. Me esforcé por convencerla de ello, pero fue en vano, y para que esto fuera más inalcanzable para mí resolvió regresar a Inglaterra de inmediato. Al principio, me sentí un poco sorprendido, pero pronto recordé mi espíritu y mi llamado. Sin embargo, John pronto la convenció de que se quedara en Georgia, y cuando regresó a Savannah, llevó a Sofía con él. Después de eso, Sofía pareció aprovechar todas las oportunidades para estar con él. Lo persuadió de que le enseñara francés, y cuando John estuvo con fiebre, ella lo cuidó noche y día durante 5 días hasta que se recuperó. También parecía estar pendiente de cada una de sus palabras. Después de preguntarle sobre sus preferencias acerca del vestido y el comportamiento, comenzó a vestir solo de blanco y a prescindir de todo lo ornamentado o llamativo. Cuando John le aconsejó que no comiera justo antes de la hora de acostarse por razones de salud, ella estuvo de acuerdo. Por la forma en que las cosas progresaban, daba la impresión de que ambos se casarían pronto. Sin embargo, al aproximarse el aniversario de su llegada a Georgia, Talamote arrinconó a John y le preguntó si tenía intenciones de casarse con Sofía. Esto lo tomó a John por sorpresa y rehusó responder. Talamote trató de persuadirlo diciéndole que sus intenciones no se alineaban con las suyas, y que ella veía la conveniencia del matrimonio, que John era engañado por sus encantos. John se sintió incómodo sobre la relación y fue a consultar con el obispo moravo, David Nixman. El obispo lo escuchó, pero solo le ofreció orar y considerar el asunto. Después de un tiempo, John se sintió todavía más ansioso por la pregunta. Decidió llevar el asunto a la junta de los ancianos moravos. Sabiendo que se iban a reunir, se dirigió hasta el edificio y encontró a Talamote allí con ellos. John le dijo al grupo por qué había ido. El obispo le explicó que había tenido tiempo de considerar el caso y le preguntó si John estaba dispuesto a atenerse a lo que le aconsejaran. John estaba indeciso, pero estuvo de acuerdo. Entonces, respondió Nixman, le aconsejamos que no siga adelante con esto. Wesley solo pudo responder débilmente, que se haga a la voluntad del Señor. John estaba desconsolado. En su diario, asemejaba el requerimiento de renunciar a Sofía al mandamiento de Dios de sacarse el ojo derecho. Y por su gracia, estoy decidido a hacerlo. John no se animaba a decirle a Sofía lo que había pasado, pero en los días posteriores, su comportamiento cambió de forma tan espectacular que sus intenciones deben de haber sido muy evidentes para ella. Como respuesta, Sofía se comprometió con un joven de buena reputación en la comunidad llamado Williamson y se casaron 4 días después, el 12 de marzo, exactamente un año después del día que a John le presentaron a Sofía por primera vez. Aunque realmente Sofía parecía inestable y quizás era tan astuta como Talamote sugirió, el corazón de John nunca volvería a ser el mismo. La amargura por el amor perdido debe de haberlo carcomido, pues los sentimientos de John habían sido muy sinceros. La misión a Georgia casi florecía y John podría haber permanecido bastante cómodo durante algún tiempo, pero su corazón no podía tolerarlo. Para empeorar aún más las cosas, John reprimió sus sentimientos dentro de sí, ya que comparaba la orden de Dios de renunciar a Sofía como equivalente a la palabra de Dios en Ezequiel. Hijo de hombre, voy a quitarte de golpe la mujer que te deleita la vista. Pero no llores ni hagas lamentos, ni dejes tampoco que te corran las lágrimas. Gime en silencio y no hagas duelo por los muertos. Átate el turbante, cálzate los pies, y no te cubras la barba ni comas el pan de duelo. Ezequiel 24, 16 y 17. John se dedicó de lleno a su trabajo. En poco tiempo, John comenzó a ver fallas en el carácter de Sofía que no había notado antes, y se las señaló. Ella se irritó ante sus advertencias y los problemas comenzaron a gestarse. El tío de Sofía, el magistrado Causton, era justo el tipo de hombre apasionado que las colonias solían atraer. Se decía que había huido de Inglaterra para eludir los cargos en una disputa financiera, e incitar su furia era un grave error para cualquier hombre. Sin embargo, como estaba enfermo, le dejó el asunto a su esposa, y la señora Causton habló con John y le pidió los reproches por escrito, los cuales él entregó. Varias semanas después, John rehusó permitirles a Sofía y a su flamante marido tomar la comunión en la iglesia. Williamson tomó esa prohibición como un insulto personal y demandó a John, exigiéndole el pago de 1000 libras por difamación. Causton, que había sido amigo y confidente de John, le dio todas las oportunidades posibles para que se explicara. Pero cuando John trató de usar como pretexto su condición de hombre del clero como un derecho para no responder, Causton perdió toda la paciencia y le dijo que no descansaría hasta que John diera cuentas. John obedeció y le escribió a Sofía, y afirmó que ella no le había informado de manera apropiada sus planes de tomar la comunión ese día. También le explicó que no le estaba permitido dar la Santa Comunión a una persona que había pecado sin arrepentirse.
Las cosas fueron de mal en peor cuando Causton tomó la carta y se la leyó a todo aquel que quisiera escucharla, omitiendo porciones que no se ajustaban a su propósito y exagerando otras para aumentar el impacto. Como respuesta, John escribió una carta que leyó en voz alta en un servicio público. Sofía escribió una declaración jurada en la que afirmaba que Wesley le había hecho varias propuestas matrimoniales sucesivas y que ella las había rechazado, y luego insinuó muchas cosas perjudiciales acerca del carácter de John. John pidió una copia de la carta y Causton le dijo que podía obtenerla en la oficina de cualquier periódico de Estados Unidos, ya que ellos la habían repartido por todos lados para asegurarse de que nunca iba a encontrar otro puesto en ese continente. Un gran jurado de 50 hombres fue llamado a escuchar el caso, pero la población era tal que solo se pudo encontrar a 44. Se presentaron 10 cargos contra John, y solo uno de ellos era válido, que le había hablado y escrito a Sofía sin el permiso de su esposo. John exigió que el caso se decidiera de inmediato, pero la audiencia se postergó durante meses. Mientras tanto, los recursos financieros de John se agotaron, pero, aún así, estaba decidido a permanecer en Georgia a pesar de todo. John mostraba todos los signos de ser un hombre que tenía la apariencia de santidad, pero nada de poder que venía con ello. Sin embargo, esto iba a cambiar pronto. Las semanas se hicieron eternas. Después de mucha deliberación y oración, John decidió regresar a Inglaterra y zarpó a bordo del Samuel hacia su tierra natal el 22 de diciembre de 1737. Estaba desanimado y parecía lo suficientemente humilde como para buscar qué era aquello que los moravos habían encontrado que él todavía no tenía. Al reflexionar sobre su estadía en Georgia y lamentando su propio estado espiritual, escribió lo siguiente en su diario el martes 24 de febrero de 173, 8. Fui a Estados Unidos a convertir nativos, pero vaya. ¿Quién me convertirá a mí? ¿Quién me librará de este malvado corazón? Tengo una religión de buen verano. Puedo hablar bien, mejor dicho, creer yo mismo, mientras no haya peligro cerca, pero deja que la muerte me mire a la cara y mi espíritu se perturba. Tampoco puedo decir, la muerte es ganancia. Es ese punto, la vida de John había estado plagada de una falta de convicción clara acerca de la naturaleza de su verdadero llamado de parte de Dios. Aunque hacer el bien nunca merece condenación, a veces puede ser un obstáculo que nos impide hacer lo que es mejor. John ansiaba obtener aprobación, como todos nosotros, pero con mucha frecuencia permitió que eso obstaculizara el camino a encontrar su verdadero propósito. Él había rechazado la solicitud de su padre de liderar la parroquia de Epworth, pero a medida que su padre se acercaba a la muerte, había cedido y se presentó, solo para ser rechazado. Había viajado a Georgia para ministrar a los nativos, pero se había atareado con cualquier otra cosa que fuera posible una vez que estuvo allí. Fue nombrado ministro de Savannah sin su consentimiento. Había aceptado el nombramiento para agradar a la comunidad local en vez de rechazarlo y hacer lo que sentía. La fe de los moravos tironeaba de su espíritu, pero él no estaba deseoso de arriesgar su posición o su propia seguridad para responder a ese llamado. John mostraba todos los signos de ser un hombre que tenía la apariencia de santidad, pero nada de poder que venía con ello. Afortunadamente, sin embargo, esto iba a cambiar pronto. Sentí mi corazón extrañamente reconfortado con John Wesley a bordo. El Samuel ancló en Downs, Inglaterra, solo pocas horas después de la salida del barco que llevaba a George Whitefield a Georgia. De hecho, los dos barcos pasaron a la vista uno del otro, pero ni John ni George sabían que un buen amigo estaba lo suficientemente cerca como para poder oír que le gritaban un saludo. Al llegar a Inglaterra, John supo que Whitefield acababa de partir y que todavía podía recibir un mensaje suyo. Entonces, le escribió: cuando vi a Dios en el viento que se lo lleva a usted y que me trae a mí, le pedí consejo de Dios. Su respuesta la encontrará adjunta. Parecía que John había escrito algunos consejos sobre varios trozos de papel. Por fe, los echó a suertes para señalar la voluntad de Dios para Whitefield. John sacó el trozo de papel que decía: déjalo regresar a Inglaterra. Después de su fracaso en los Estados Unidos, John debe de haber considerado este consejo como justificativo y confirmatorio para él mismo. Después de todo, si él no pudo tener éxito en los Estados Unidos, ¿qué esperaba lograr Whitefield? Por su parte, que no tenía confianza en colocar un vellón delante del Señor, puso el asunto en oración. Mientras oraba, se acordó de la historia de 1 Reyes 13, sobre el profeta que se apartó de su llamado porque otro hombre le dijo que hiciera eso. Cuando desobedeció al Señor, fue atacado y abatido por un león. Whitefield continuó en su misión sin considerar en absoluto el consejo de John. Irónicamente, Whitefield se había embarcado hacia Georgia porque John le había escrito para solicitar su ayuda en ese lugar, por eso de que la mies es mucha y los obreros pocos. Solo 4 días después de regresar a Londres, le presentaron a John 3 jóvenes moravos: Wenceslao Neisser, George Schullius y Peter Boler, que había sido ordenado recientemente por el conde Zinzendorf. Después de conocer a Boler, John tomó la decisión de conversar con él en alemán, y los dos comenzaron un diálogo que continuó durante los meses siguientes. Las discusiones de Boler con John volvieron a mostrarle la posibilidad de tener una mayor relación con Dios de lo que él había experimentado a ese momento, pero en su mente todavía luchaba con las creencias de los moravos, muchas de las cuales entraban en conflicto con la suya propia. John estaba decidido a encontrar la santidad a través de la devoción, la determinación y la disciplina, mientras que Boler enfatizaba que la salvación se alcanzaba solo por la fe en Jesucristo y que iría acompañada de amor, paz y gozo en el Espíritu Santo. John no llegaba a comprender cómo esa creencia podía ser posible, pero tampoco podía dejar de pensar en ello. Estaba tan perplejo que se preguntó si no sería mejor para él dejar de predicar hasta encontrar esa fe en lugar de continuar con lo que él sentía que era hipocresía. Cuando le preguntó a Boler si debía dejar de predicar, Boler le respondió: de ninguna manera. ¿Pero qué puedo predicar?, preguntó Wesley. El moravo le respondió: predica sobre la fe hasta que la tengas, y entonces, porque la tienes, predicarás sobre la fe. Boler viajó con Wesley de regreso a Oxford, donde Charles le enseñó inglés. Pasaba cada vez más tiempo en compañía de los hermanos, alentándolos en el desarrollo de la sociedad metodista. Boler le escribió a Zinzendorf: viajé con los 2 hermanos, John y Charles Wesley, de Londres a Oxford. El mayor, John, es un hombre de buen carácter. Sabía que no creía apropiadamente en El Salvador, y estaba dispuesto a que le enseñaran. Su hermano, con quien usted conversaba a menudo hace un año, está ahora muy afligido, pero no sabe cómo podrá comenzar a familiarizarse con El Salvador.
Los hermanos Wesley se sentían perturbados ante la persistente convicción de Boler de que la gracia se obtenía por fe solamente y de que la salvación seguía inmediatamente al reconocimiento de esa fe en lugar de ser algo por lo que se tenía que trabajar en el tiempo. ¿Me robará mis esfuerzos? No tengo nada más en que confiar, escribió Charles. John decidió acudir a la Biblia en busca de respuestas, y se sorprendió por lo que encontró, sobre todo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Casi toda proclama de salvación que había era, de hecho, instantánea, y la que más tiempo tomó fuera del apóstol Pablo, que llevó solo 3 días. John tenía 5 años de edad en ese momento, y nunca antes había visto esto en las escrituras. Se preguntó si tal vez algo dentro de él había cambiado, pero me sacó de este retiro la evidencia de varios testigos vivientes que testificaron que Dios había obrado en ellos mismos, dándoles en un momento tal fe en la sangre de su Hijo, trasladándolos de las tinieblas a la luz, sin pecado y sin temor hacia la santidad y la felicidad. Aquí terminó la controversia. Podía ahora no solo gritar, Señor, ayuda en mi incredulidad. Pronto, más moravos fueron a Londres y comenzaron a reunirse con regularidad. Boler se fue a Georgia, luego de desear hacerlo durante mucho tiempo. John lamentó su partida y siguió luchando con su doctrina, a pesar de que aún continuaba predicando con pasión en varias congregaciones. Incluso intercambió cartas con William Law, a quien le expresó su frustración por no encontrar nada de esa enseñanza en sus escritos o en sus interacciones previas con él. Una sorpresiva carta llegó de parte de Charles, en la que informaba que había hecho las paces con Dios. Enfermo por segunda vez de pleuritis, 36, que había amenazado su vida con anterioridad, fue a la casa de un hombre llamado Bray, un pobre mecánico ignorante, que no sabía nada, excepto de Cristo. Durante su estancia allí, el 21 de mayo de 1738, Charles encontró la fe y la seguridad de su salvación sobre la que Boler les había enseñado a él y a su hermano. En esa misma hora, sus fuerzas volvieron a él y se levantó sano. John estaba contento por su hermano a causa de su renovada salud espiritual y física, pero no pudo evitar sentirse mucho menos digno de la salvación de lo que se había sentido antes. Expresó de esta manera su sentimiento de inutilidad. Siento que estoy vendido como esclavo al pecado. Yo sé que me merezco nada más que la ira, pues estoy lleno de abominaciones. Todos mis trabajos, mi justicia, mi oración necesitan una expiación para sí mismas. No tengo nada que alegar. Dios es santo. Yo soy impío. Dios es fuego consumidor. Yo soy pecador, listo para ser consumido. Sin embargo, oigo una voz. Cree, y serás salvo. El que cree ha pasado de muerte a vida. Que nadie nos engañe con palabras vanas como si ya hubiéramos alcanzado este fe. Salvador de los hombres, sálvanos de confiar en cualquier cosa que no seas tú. Atráenos a ti. Permite que nos vaciemos de nosotros mismos y luego llénanos de todo gozo y paz al creer, y que nada nos separe de tu amor ni ahora ni en la eternidad. Sin embargo, en la tarde de miércoles del 24 de mayo de 1738, ese sentimiento cambió radicalmente. Lo mejor es comprender este cambio a partir de las propias palabras del diario de John. En la noche fui sin demasiadas ganas a una sociedad de la calle Aldersgate, en la que alguien leía el prefacio de Lutero a la Epístola a los Romanos. A eso de las 9 menos cuarto, mientras él describía el cambio que Dios obra en el corazón por medio de la fe en Cristo, sentí que mi corazón estaba reconfortado. Sentí que confiaba en Cristo, y en Cristo solo, para salvación. Y recibí la seguridad de que Él se había llevado mis pecados, incluso los míos, y que me había salvado de la ley del pecado y de la muerte. Comencé a orar con todas mis fuerzas por aquellos que de manera especial me usaron y me persiguieron. Entonces, les testifiqué abiertamente a todos los que estaban allí lo que había sentido en mi corazón. Pero no pasó mucho para que el enemigo me sugiriera. Esto no puede ser fe, pues ¿dónde está el gozo? Entonces, me enseñaron que la paz y la victoria sobre el pecado son esenciales para la fe en el capitán de nuestra salvación, pero ello, como la llanura de gozo que se suele encontrar al comienzo de ella, en especial entre aquellos que han sufrido profundamente, suele Dios darlo en ocasiones y en otras retenerlo, según sea su propia voluntad. Después de mi regreso a casa, me sentí muy zarandeado por las tentaciones, pero clamé y huyeron lejos. Regresaron una y otra vez. A menudo, alzaba mis ojos y él me enviaba ayuda desde el santuario. Y allí encontré la diferencia entre esto y aquello en lo que consistía mi estado anterior. Me esforzaba, sí, luchaba con todas mis fuerzas bajo la ley, así como con la gracia. Pero a veces me encontraba, si no a menudo, conquistado. Ahora, yo soy siempre el conquistador. Jueves 25, en el momento en que me di cuenta de que Jesús, el Maestro, estaba en mi corazón y en mi boca, y me di cuenta de que toda mi fuerza consistía en mantener mis ojos fijos puestos en él y mi alma esperando en él de forma continua. De nuevo en St. Paul, a la tarde, pude disfrutar de la buena palabra de Dios en el himno que comenzaba con una estrofa que decía: mi canción será siempre sobre la misericordia del Señor. Con mi boca siempre mostraré tu verdad, de generación en generación. Sin embargo, el enemigo pone temor. Si cree, ¿por qué no hay un cambio más evidente? Respondí, sin embargo, no respondí yo. Eso no lo sé. Pero esto sí sé, que ahora tengo paz con Dios. Y hoy no peco, y Jesús, mi maestro, me ha prohibido pensar en el mañana. Los moravos les habían dado a los hermanos Wesley la llave que ellos necesitaban para transformar su nación, el nuevo nacimiento. Inglaterra quedó atrapada en las garras de la creencia calvinista de que nadie podía saber quién estaba predestinado a ser salvo, así como también a la enseñanza de la Iglesia anglicana, que afirmaba que los sacramentos eran la tarea necesaria de cualquiera que esperara estar predestinado para la salvación. El renacimiento metodista transformaría a Inglaterra, pues enseñaba que no solo se podía saber que se era salvo, sino también que se podía recibir esa salvación de forma inmediata y tener paz en el corazón a partir de entonces. Después, cuando se añadieron a esto los métodos de John de la búsqueda de la santidad, que incluía sociedades unidas para que los creyentes se reunieran regularmente, centrándose en la oración, el ayuno y el estudio de las Escrituras, el reavivamiento tenía ahora no solo un marco, sino también la chispa del Espíritu Santo y el poder de Dios para la transformación. Esa fue una época trascendental para John y Charles, quienes de repente se sintieron desafiados a renunciar a la estricta adhesión a su piedad ascética por una singular pasión de ver a los perdidos salvos por la fe personal en Cristo. Charles se dedicó a escribir himnos que proclaman la bondad y la gracia de Dios. John comenzó de inmediato a predicar las buenas nuevas. Donde antes había abundado el celo por el estudio y la disciplina, ahora rebosaba un apasionado entusiasmo por salvar almas.
La sencillez del evangelio había quedado clara, por fin, y donde antes habían fracasado en comprenderla o en transmitirla, ahora se entregaban a sí mismos por completo para dar a conocer a todos la simple verdad del amor redentor de Dios. John y Charles fueron consumidos por una nueva revelación de que la fe viene de escuchar la verdadera palabra de Dios predicada, en lugar de mediante la observación de los sacramentos o incluso de hacer grandes sacrificios. John describió esto como el segundo punto de inflexión en su vida. El primero había sido en 1725, cuando se dedicó a la obra del ministerio y a la búsqueda de la santidad exterior. Ahora, ambos, John y Charles, se regocijaban en el conocimiento de haber sido santificados de una vez y para siempre a través de la sangre de Jesús. Finalmente, pudieron dejar de lado su lucha gravosa para imponer la santidad mediante la propia fuerza de voluntad, las buenas obras y la devoción piadosa después de haber hablado sobre los medios de gracia a través de las obras de piedad, disciplinas espirituales, y las obras de misericordia, hacer el bien a los demás. 40 ellos ya podían enseñar un medio de gracia provisto exclusivamente por medio de la fe en Cristo. Solo Dios transforma a los creyentes a través de la oración, la lectura de la Biblia, la meditación y la Santa Comunión. Ellos enseñaron que es el poder del amor de Dios que actúa en nosotros el que capacita a los creyentes a aspirar a la santidad de corazón y de vida. Este cambio de perspectiva condujo a la enfática exhortación de los hermanos de que debemos reconocer el abundante amor de Dios por nosotros antes de que comencemos a amarlo a Él o a amar a nuestro prójimo como deberíamos. También enseñaron que rendirse al amor de Dios y permitirle que fluyera a través de nosotros producirá finalmente toda gracia cristiana, todo carácter santo y feliz. Y de aquellos brota uniforme santidad de acción 41 al igual que Pedro y Pablo delante de ellos, una vez que los hermanos Wesley experimentaron personalmente la vida de resurrección de Cristo en sus propios corazones por la fe, no pudieron dejar de entregar su vida por completo con el fin de hacer que esa vida fuera conocida por todos. John y Charles renunciaron a su estricta adhesión a su piedad ascética por una pasión de ver a los perdidos salvados por la fe en Cristo. El 11 de junio de 173, 18 días después de su conversión, John predicó un sermón titulado Salvación por Fe, que se basaba en Efesios 2, 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, en la Universidad de Oxford. En este sermón, dijo, ¿con qué medios, entonces, un hombre pecador expiará el menor de sus pecados? ¿Con sus propias obras? No. Nunca fueron tantas ni tan santas, no son suyas propias, sino de Dios. Pero, sin duda, todas son impías y pecaminosas, de modo que cada una de ellas necesita una expiación nueva. El fruto corrupto crece solamente en un árbol corrupto. Y su corazón es corrupto y abominable, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, la gloriosa justificación que al principio se inculcó en su alma, a la imagen de su gran Creador. Por lo tanto, no teniendo nada, ni justicia ni obras, para implorar, sus labios están cerrados delante de Dios. Debido a que contradecía a la doctrina calvinista estricta, el mensaje de John fue considerado una amenaza abierta a la Iglesia de Inglaterra. A lo largo del año siguiente, John fue cada vez menos bienvenido en las iglesias de Londres y las zonas circundantes. A pesar de que John y Charles deseaban la unidad, se sintieron obligados a seguir su convicción interior y continuaron enseñando y disciplinando al creciente grupo de metodistas de Oxford. Las reuniones se desarrollaban en pequeñas habitaciones que colmaban su capacidad, donde el Espíritu Santo se movía libremente y tocaba vidas. Después de experimentar el profundo impacto del Espíritu de Dios, los Wesley y sus convertidos no podían encajar con facilidad en los límites de la Iglesia de Inglaterra, sin importar cuánto quisieran hacerlo. Lamentablemente, John vio que no era bien recibido en la Iglesia anglicana. Los viajes de John a Ermut. Deseoso de encontrar su rumbo, John decidió viajar a Ermut, Sajonia, Alemania, para obtener una mayor comprensión de los hermanos moravos y ver cómo habían descubierto las verdades del nuevo nacimiento y de la vida en el Espíritu de Dios. Un descubrimiento que no había encontrado en las enseñanzas de William Law ni en las de Tomás de Kempis. En julio de 173, partió junto con Ingham, que había estado con él en Georgia, y otras 6 personas hacia Alemania. Llegaron a Rotterdam y desde ahí siguieron hacia Jesselstein, donde permanecieron un día con unos conocidos ingleses que vivían allí. Al día siguiente, continuaron a pie hasta Colonia, y luego río arriba por el Rin hasta Menz, y de allí a Frankfurt, lugar en el que fueron recibidos por los padres de Peter Boller. Al otro día, llegaron hasta Marienborn y se encontraron con el conde Zinzendorf y un grupo de más de 50 discípulos de varias naciones. John describió así a ese grupo: y aquí encuentro continuamente lo que vine a buscar, pruebas vivientes del poder de la fe, personas salvadas tanto de pecado interior como exterior por el amor que Dios derramó en sus corazones, y de toda duda y todo temor a través del testimonio permanente del Espíritu Santo dado a ellos. A su hermano Samuel, le escribió: Dios me ha dado, con lujo de detalle, el deseo de mi corazón. Estoy con una iglesia cuya conversación está en el cielo, en la cual está la mente que estaba en Cristo, y que camina como Él caminó. Todos ellos tienen un Señor y una fe. Por lo tanto, son partícipes de un espíritu, el espíritu de mansedumbre y de amor, que de forma uniforme y continua anima todas sus conversaciones. Oh, qué elevada y santa es la cristiandad. Y cuán distante de aquella, que no sé qué es así llamada, aunque ni purifica el corazón ni renueva la vida a la imagen de nuestro bendito Redentor. Me aflijo de pensar cómo ese nombre santo por el cual se nos llama tenga que ser blasfemado entre los no creyentes, cuando ven cristianos descontentos, cristianos apasionados, cristianos resentidos, cristianos con mente mundana. Sí, que llegamos a considerar pequeñeces, mientras ellos ven cristianos que se juzgan unos a otros, que se ridiculizan entre sí, que hablan mal unos de otros, en vez de llevar las cargas de los demás. John y sus acompañantes pasaron 2 semanas allí, aprendiendo todo lo que podían antes de viajar a Ermut. El viaje les llevó 11 días. En esa época, Ermut constaba de 100 casas, con habitantes que habían continuado con el servicio de oración de 24 horas al día, 7 días a la semana durante más de una década. Al mismo tiempo que John juzgaba extrañas muchas de sus costumbres, se sentía cada vez más incómodo con la influencia que le parecía que el apostolado de Zinzendorf tenía sobre todos los presentes. A pesar de que consideraba que el estilo de vida que llevaban era muy organizado y casi monástico, se maravilló de encontrar allí el mismo amor que había encontrado entre los discípulos de Zinzendorf en Marienborn.
John pasó otras 2 semanas en el Roanoke antes de partir a pie de regreso a Inglaterra. Al mismo tiempo que Agni raba a los moravos y su doctrina, se dio cuenta de que no encajaba en su comunidad ni en las diferencias culturales. Quizá, pensó, porque no las comprendía, pero también porque Dios tenía otro llamado para él. Al partir, escribió: con gusto me hubiera quedado a vivir acá, pero ante el llamado del maestro para que trabaje en otra parte de su viña, me sentí obligado a partir de este feliz lugar. Llegó a Londres de regreso el 16 de septiembre, aún con el anhelo de encontrar exactamente aquello que Dios lo había llamado a realizar durante el resto de su vida. Esos metodistas ruidosos. El día de Año Nuevo de 1739, Whitefield, que hacía poco había vuelto de su ministerio en Georgia, reunió a los hermanos Wesley y también a Ingram y otras 60 personas aproximadamente para una reunión como la que habían compartido entre los hermanos moravos. Cuando llegó la medianoche, oraron y adoraron. Esto continuó hasta la mañana, pues fervorosamente buscaron la voluntad y la dirección de Dios. Entonces, como a eso de las 3 de la tarde, el poder de Dios se movió de una forma inusual. Todos los presentes se postraron, clamando y llorando con gozo. Después, estallaron con una sola voz: te alabamos, Dios. Reconocemos que eres el Señor. Una renovada compasión los envolvió a medida que el amor y la misericordia que sintieron por el pedido los hacía volver a entregar su vida por la causa del Evangelio. Whitefield reconoció el poder que se manifestó en esa ocasión al decir: era una temporada de Pentecostés, sin ningún lugar a dudas. Algunas veces, toda la noche se pasaba en oración. A menudo, hemos sido llenados como con vino nuevo, y con frecuencia los he visto abrumados con la divina presencia y clamar: ¿habitará Dios realmente con los hombres sobre la tierra? ¿Cuán terrible es este lugar? Esta no es otra que la casa de Dios y la puerta del cielo. En los meses que siguieron, iban a necesitar la valentía y el poder de la visión con la que se marcharon después de esas noches. Lo que el Espíritu Santo haya impartido llevaría a los presentes, en especial a John, Charles y George, a niveles de ministerio completamente nuevos. Sería el año en que comenzaría el gran avivamiento metodista o gran avivamiento. De ahí en adelante, y debido al énfasis en el trabajo y el ministerio del Espíritu Santo, los hermanos Wesley y sus seguidores fueron conocidos como los entusiastas. Sus reuniones tenían la reputación de ser emocionales e impredecibles. Se hizo circular ampliamente un panfleto impreso que explicaba la interpretación griega de entusiasta como poseído por un espíritu divino. Creyendo que los entusiastas habían caído presa de un tipo de espíritu incorrecto, la Iglesia de Inglaterra les cerró las puertas. Sin embargo, esto no pareció importar, pues Dios ya estaba plantando semillas de entendimiento en el corazón de Whitefield sobre lo que estaba por venir. En una ocasión en particular, cuando las multitudes no fueron admitidas por falta de espacio pues el edificio ya estaba lleno, Whitefield se sintió impulsado a salir y a pararse sobre una lápida para dirigirse a los cientos de personas reunidas afuera. No iba a pasar mucho hasta que comenzara a predicar al aire libre de forma regular, lo que atrajo a audiencias mayores que las que podía albergar algún edificio británico. Oponiéndose inicialmente a la predicación en el campo. Pronto John no podía esperar a predicar al aire libre. Para la primavera de 1739, tras la insistencia de Whitefield, John se dio cuenta de que ya no tenía nada que hacer, sino llevar su prédica fuera de las puertas de la iglesia. Ese marzo, siguió a su amigo a Bristol. Whitefield ya había profundizado en la predicación al aire libre en la bulliciosa zona de Bristol, con la esperanza de llegar a la multitud de mineros y trabajadores de los astilleros de ese lugar. El 29 de marzo, John y Charles les acompañaron a Whitefield a la plaza del pueblo con la intención de llevar el mensaje de fe a todo aquel que quisiera escucharlo. Al principio, John se opuso a predicar al aire libre, pero cuando Whitefield comenzó, una ruidosa multitud se reunió por pura curiosidad. Estaban preparados sus corazones para escuchar las verdades sagradas que estaba a punto de decir. Mientras los pensamientos de incertidumbre inundaban la mente de John, Whitefield, sin dudar de aprovechar esa oportunidad, habló de forma valiente, inspirando a los ansiosos oyentes con la palabra de Dios. Al ver, John se conmovió por la multitud de rostros tan sedientos del agua de la palabra. Al día siguiente, John se paró en una pequeña colina en las afueras del pueblo y dio su primer mensaje al aire libre a 3000 personas. Predicó Lucas 4, 18, 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. El Espíritu del Señor estuvo sobre él desde ese día en adelante para predicar el Evangelio a los pobres. John estaba tan entusiasmado y lleno de energía por la experiencia que no podía esperar la siguiente oportunidad de predicar al aire libre. Una vez que experimentó la emoción de predicar en el campo, no hubo vuelta atrás. Había encontrado a una audiencia dispuesta, y aunque no siempre era receptiva, John sabía que él tenía que compartir lo que las personas más necesitaban. Expresó el biógrafo Basil Miller. Acá había una multitud de personas a quienes su mensaje les llegaba como una luz deslumbrante del cielo, y John no podía negarles esa vislumbre de Cristo. 48. Desde ese día en adelante, hasta prácticamente el día de su muerte, John predicó a todo aquel que quisiera escucharlo, no solo todos los días, sino 3 o 4 veces al día. John predicó en todo lugar que podía, en graneros, campos y plazas de pueblos. A medida que el Espíritu Santo se movía entre la multitud, las personas clamaban, gritaban de gozo y caían bajo el poder de Dios. Un testigo escribió lo siguiente: los blasfemos clamaban misericordia, los pecadores caían al suelo con profunda convicción, y aun los transeúntes eran afectados. Un médico estudió el caso de una mujer que él conocía desde hacía años, y cuando vio que le transpiraba el rostro y que su cuerpo se sacudía, advirtió que no era solo un síntoma físico, sino la evidencia de las obras de Dios. 49. Tales escenas eran frecuentes en Bristol, en los salones de las sociedades y al aire libre por igual. Las personas clamaban con la convicción de pecado como si estuvieran a punto de morir. Se oraba por ellas y se levantaban regocijándose en Dios su Salvador. Uno de esos casos fue el de John Hayden, un tejedor conocido por toda la comunidad como un respetable hombre de iglesia. Al escuchar lo que pasaba en el ministerio de John, fue para verlo por sí mismo y se fue sin sentirse impresionado. Después de la reunión, les dijo a sus amigos que todo era un engaño. A la noche siguiente, se sentó a cenar y terminó leyendo un sermón que había tomado prestado, titulado Salvación por fe. Después de leer la última línea, su rostro cambió de color y se cayó de la silla, gritando y golpeándose contra el piso.
Se fue a llamar a los hermanos Wesley, que fueron tan rápido como pudieron. Cuando llegaron, encontraron la casa llena de gente. Aiden estaba en el mismo estado inusual. La esposa de Aiden había tratado de mantener a todas las personas afuera, pero él clamó: no, que entren. Que todos vean el justo juicio de Dios. Cuando John entró, Aiden les anunció a los presentes: ay, este es aquel del que yo dije que era un engañador de personas. Pero Dios me ha sorprendido. Yo dije que era un engaño, pero no lo es. Después gritó: oh, tu demonio. Tú, demonio maldito. Sí, ustedes legiones de demonios. No pueden quedarse. Cristo los echará fuera. Sé que su trabajo ha comenzado. Háganme pedazos, si quieren, pero no pueden hacerme daño. Tan pronto como había dicho esto, comenzó a golpearse contra el piso otra vez, con el pecho agitado y la transpiración corriéndole por el rostro. Los hermanos Wesley y los que estaban con ellos comenzaron a orar fervientemente, y lo siguieron haciendo hasta que los ataques terminaron y Aiden fue liberado de ellos. John regresó esa noche y aunque encontró a Aiden débil y sin voz, estaba lleno de la paz y el gozo del Espíritu Santo. 50 similares hechos y reacciones siguieron a John a Londres y a Newcastle mientras ministraba en esos lugares. Aunque ambos, John y Charles, eran predicadores más bulliciosos y emotivos, tales ataques sucedían en muy raras ocasiones cuando ellos predicaban. Las palabras de John eran tranquilas y medidas, pero parecían penetrar directamente al corazón de quienes lo escuchaban. Como estas cosas se manifestaban en sus reuniones, también a menudo se los llamaba a orar por los que estaban enfermos u oprimidos por demonios. El siguiente es un extracto del diario de John, en el que narra una de tales instancias. Jueves 25 de octubre de 1739. Me llamaron para que viera a una persona en Bristol que se enfermó la noche anterior. Este hecho también lo relataré simplemente, en tanto que fui testigo de ello. Yacía en el suelo, con furia hacía rechinar los dientes y después de un rato vociferaba. No era fácil para 3 o 4 personas sostenerla, en especial cuando se mencionaba el nombre de Jesús. Oramos, y la violencia de sus síntomas cesó, aunque sin una liberación completa. En la noche, me llamaron para que la viera otra vez. Yo no tenía deseos, pues sentía temor de ir, ya que pensaba que no sería de ninguna utilidad, a menos que alguien más fuerte en la fe estuviera allí para luchar con Dios por ella. Abrí mi testamento y leí las siguientes palabras. Así que tuve miedo, y fui y escondí su dinero en la tierra. Me sentí reprobado y fui de inmediato. Comenzó a gritar antes de que yo entrara a la habitación, después soltó una horrenda carcajada que se mezclaba con blasfemia, muy lamentable de escuchar. Uno que por varias circunstancias entendía que involucraba a un agente prodigioso preguntó: ¿cómo te atreves a entrar en una cristiana? ¿Qué fue respondido? Ella no es cristiana. Es mía. Pregunta: ¿no tiemblas ante el nombre de Jesús? No hubo respuesta, pero ella retrocedió temblando. Pregunta: ¿no aumentas tu propia condenación? Lo que fue respondido imperceptiblemente: ay, ay, que fue seguido de nuevas maldiciones y blasfemias. Cuando ingresó mi hermano, ella exclamó: predicador. Predicador del campo. A mí no me gusta la predicación en el campo. Esto se repitió durante 2 horas, con escupitajos y todo tipo de expresiones de fuerte repugnancia. La dejamos a las 12, pero nos llamaron de nuevo al mediodía del día viernes 26. Y entonces era porque Dios había mostrado que había escuchado la oración. Sus tormentos habían cesado en un momento. Estaba llena de paz y sabía que el hijo de maldad había partido de ella. 51. En otro momento, John fue llamado a visitar a un hombre en su lecho de muerte. Miércoles 15 de diciembre de 1742. Prediqué en Horsley upon Tyne, 12,87 kilómetros, calculados, de Newcastle. Eran más o menos las 2 de la tarde. No había nadie en la casa y nos quedamos afuera, al aire libre, a pesar de la escarcha. Prediqué nuevamente en la noche y otra vez a la mañana. Entonces, decidimos volver a pie a casa, aunque cada uno de nosotros había contraído un fuerte resfrío por haber viajado el día anterior. El mío se fue pasando de a poco, pero el del señor Mayrick empeoró de forma tal que el viernes guardó cama. Lunes 20. Pusimos la primera piedra de la casa. Muchas personas se reunieron de todas partes para verla, pero nadie se burló ni interrumpió mientras alabábamos a Dios y orábamos para que Él hiciera prosperar la obra de nuestras manos. 3 o 4 veces en la noche, me vi forzado a interrumpir la predicación para que pudiéramos orar y dar gracias a Dios. Cuando regresé a mi hogar, me dijeron que el médico había dicho que no esperaba que el señor Mayrick viviera hasta la mañana. Fui a verlo, pero ya no tenía pulso. Ya hacía un tiempo que no hablaba y que estaba inconsciente. Unos pocos de nosotros nos reunimos de inmediato en oración. Acá relato solo los hechos. Antes de que lo hiciéramos recobró el habla y el sentido. Ahora, aquel que desee considerar que esto es por causas naturales, tiene libertad para hacerlo, pero yo elijo decir: este es el poder de Dios. Sábado 25. El médico me dijo que no podía hacer nada más. El señor Mayrick no pasaría la noche. Subí y me encontré a todos llorando por él. Sus piernas estaban frías y, según parecía, ya había muerto. Todos nosotros nos arrodillamos y clamamos a Dios con fuerte clamor y lágrimas. Abrió los ojos y pidió por mí, y desde ese momento continuó recuperando sus fuerzas, hasta que su perfecta salud fue restaurada. 52. Los Wesley enfrentaban algunos de los mismos desafíos que enfrentan los carismáticos pentecostales modernos. El desafío de discernir entre las experiencias de la gracia y otros tipos de manifestaciones espirituales o emocionales. No hace falta decir que ellos operaban con el poder del Espíritu Santo y que, sin lugar a dudas, la unción llenaba de poder y de conocimiento sus prédicas, al mismo tiempo que atraían una gran controversia y muchas críticas. Los avivamientos de los Wesley fueron conocidos por ser ruidosos y por las demostraciones emocionales intensas. Los seguidores fueron conocidos como los gritones metodistas, ya que sus clamores literalmente interrumpían a los predicadores, lo que hacía que las reuniones parecieran caóticas y desordenadas. Nuevamente, el diario de John habla sobre tales reuniones. Sábado 16 de junio de 1739. Nos reunimos en Fetherlane para humillarnos ante Dios, y admito que justamente retiró su espíritu de nosotros, debido a nuestra múltiple infidelidad. Reconocemos que lo hemos afligido con nuestras divisiones. Uno por decir: yo sigo a Pablo y otro:
Yo sigo a Apolo, por apoyarnos en nuestras propias obras, confiando en ellas en vez de confiar en Cristo, por apoyarnos en esos pequeños comienzos de santificación, que a él le plugo obrar en nuestras almas y, sobre todo, blasfemando contra su obra entre nosotros, imputándola, ya sea a la naturaleza, a la fuerza de la imaginación y a espíritus animales, e incluso a los engaños del diablo. En aquella hora encontramos a Dios con nosotros a la primera oportunidad. Algunos cayeron postrados al piso. Otros prorrumpían, como si se pusieran de acuerdo, en alabanza y acción de gracias. Y muchos abiertamente testificaron que no había habido un día semejante a ese, desde enero, el primer antecedente. 53. Un testigo describió una reunión llevada a cabo en 1746 de la siguiente manera. La asamblea parecía estar envuelta en una gran confusión y a cierta distancia bien podría parecerle a uno más una multitud de borrachos que adoradores de Dios. Un convertido escribió: pensé que estaban locos. Nunca había visto tontos semejantes. Pateaban, aplaudían y temblaban. Y también clama, van y gerían. 54. En su libro The New Mystics, la nueva mística, John Crowther escribe que muchos consideraban los gritos una forma de guerra espiritual, un acto de adoración que echaba a Satanás del campo. 55. A medida que los hermanos Wesley viajaban juntos, Charles comenzó a componer himnos, basados en los sermones de John. Charles parecía animarse con un nuevo himno con tanta frecuencia como su hermano John se animaba con un nuevo sermón. Uno podría decir que John tenía el don de profecía mientras que Charles tenía el del salmista. John tenía el don de tocar a las personas con la presencia de Dios a través de sus sermones y Charles, a través de sus himnos. Escribió himnos y poesía de forma tan prolífica que menos de un año después publicó el primer volumen de sus canciones, a lo que siguieron muchos volúmenes más en los años posteriores. Como describió John una vez su relación con Charles, de alguna manera, yo podría ser la cabeza, y tú, el corazón de la obra. 56. Los himnos y los sermones compuestos por los hermanos Wesley proveyeron el fundamento sobre el cual se construyeron la doctrina y las prácticas religiosas del metodismo. No pasó mucho tiempo antes de que utilizaran la página impresa para expandir el alcance de su ministerio. Estuvieron entre los primeros evangelistas en publicar sermones, himnos, lecturas devocionales e incluso una revista mensual. La manera innovadora de la enseñanza bíblica y la adoración grupal fueron tan efectivas en hacer conocido a Cristo que cientos de convertidos se añadían todos los días. Es importante notar acá que, aunque la Iglesia de Inglaterra expulsó a los Wesley de sus límites, John y Charles nunca dejaron la Iglesia anglicana. Para ellos, el metodismo fue una mejora del anglicanismo, aunque las doctrinas de ambas a menudo discrepaban. John, por ejemplo, nunca permitió que sus sociedades se reunieran los días domingo por temor de que las reuniones fueran a reemplazar la asistencia a los servicios anglicanos, y nunca renunció a su ordenación como ministro anglicano. A pesar de que con el paso de los años la relación de los Wesley con la Iglesia de Inglaterra fue cada vez más tenue y ellos no recibían dirección de nadie, excepto de Dios y de sus propios corazones, los vínculos de los metodistas con la Iglesia nunca se cortaron de forma oficial, tanto de parte de ellos mismos o de parte de la jerarquía de la Iglesia anglicana hasta después de la muerte de John y de Charles. El mundo entero es mi parroquia. En 1740, Wesley estableció su primera base de operaciones en un edificio que había sido una herrería que se había utilizado para fundir cánones. Había sido abandonada en mal estado y no se utilizó durante 20 años, hasta que Wesley lo compró y lo convirtió en el primer lugar de reunión oficial de la Sociedad Metodista de Londres. El salón principal tenía la capacidad suficiente como para albergar a 1500 personas, y el edificio pronto se convirtió en salón de reuniones, escuela y centro de ayuda social. Poco tiempo después de inaugurar el edificio, Wesley fundó otro cuartel general en Bristol, donde había predicado al principio al aire libre. Después, estableció una base en Newcastle, de manera que completó lo que John denominó una extensa base triangular que cubría toda Inglaterra, de Bristol a Londres y a Newcastle. Los hermanos Wesley reunían a multitudes cada vez más grandes para compartir la palabra de Dios e iluminar a los oyentes a través de la predicación y el canto. Ya a las 8 de la mañana, las audiencias llegaban a 5 o 6 mil personas. Las multitudes que se reunían por las noches podían ser aún mayores. Cuando los habitantes del pueblo y los granjeros de los alrededores se enteraban de que los Wesley estaban en camino, viajaban desde distintas regiones para experimentar en persona los significativos sermones de John y los himnos celestiales de Charles. Sin embargo, el éxito no ocurre sin la persecución, y los que acudían a esas reuniones a menudo eran golpeados, amenazados y echados de la ciudad. Los hermanos Wesley enfrentaban todos estos peligros con una valentía admirable y una compostura extraordinaria. John era conocido por ahuyentar a una turba enojada zambulléndose en un estanque frío, saliendo de él y retomando la prédica. Tenía la habilidad de calmar a una turba hostil y transformar la más violenta oposición. Tenía tanto amor por los perdidos que sentía que quienes más lo perseguían eran los que más lo necesitaban. La Iglesia de Inglaterra los forzó a salir, pero los Wesley nunca dejaron la Iglesia anglicana. Con esa convicción inquebrantable del llamado de Dios sobre su vida, John escribió: en las Escrituras, Dios me ordena, según mis posibilidades, que instruya al ignorante, reforme al malvado y confirme al virtuoso. El hombre me prohíbe hacerlo en la parroquia de otro, esto es, prácticamente, no hacerlo, viendo que ahora no tengo mi propia parroquia y probablemente nunca la tenga. ¿A quién debo oír? ¿A Dios o al hombre? Veo al mundo entero como mi parroquia. Quiero decir con esto que en cualquier parte del mundo en que me encuentre, considero que es apropiado, recto, y es mi tarea imperiosa declararle a todo aquel que esté dispuesto a escuchar las felices nuevas de salvación. 57. En un día promedio, John predicaba 3 veces y viajaba unos 32 kilómetros a caballo. Todas las mañanas las comenzaba predicando a las 5 de la mañana, para alcanzar a los obreros en su camino a los campos. Volvía a predicar a mediodía, cuando los trabajadores paraban a descansar, a lo que seguían 2 o más veces por la noche. El tiempo no le hacía alterar el programa. Los hermanos siempre cumplían con todos los compromisos, sin importar las circunstancias. John también registra que él fue sanado milagrosamente en más de una ocasión. Una vez, estaba tan enfermo que no podía levantar la cabeza. Escribió: viernes 8. Me encuentro muy descompuesto. Sin embargo, hice un cambio para predicar en la noche, pero el sábado por la noche las fuerzas me fallaron y casi me abandonaron, así que durante varias horas casi ni podía levantar la cabeza. Domingo 10. Me vi forzado a permanecer acostado la mayor parte del día, pues solo así me sentía mejor.
Sin embargo, en la noche, la debilidad me dio un respiro mientras llamaba a los pecadores al arrepentimiento. Pero en el banquete de amor que siguió después, aparte del dolor de espalda y de cabeza, y la fiebre que todavía tenía, justo al comenzar a ahogarme sobrevino una tos tan fuerte que casi no podía hablar. Al mismo tiempo, vino a mi mente este versículo. Estas señales acompañarán a los que crean. Marcos 16:17. Clamé a Jesús en voz alta para que acrecentara mi fe y confirmara la palabra de su gracia. Mientras estaba hablando, mi dolor se desvaneció. Dejé de tener fiebre. Regresaron las fuerzas de mi cuerpo y durante muchas semanas no sentí ni debilidad ni dolor. A ti, oh Señor, te doy las gracias. 58. En otra ocasión, escribió. Cuando el señor Shepard y yo dejamos Smeton, mi caballo estaba tan cojo que yo temía haberlo excedido. No podíamos darnos cuenta de que era lo que estaba mal y, sin embargo, apenas podía apoyar la pata en el suelo. Habiendo cabalgado ya 11 kilómetros, me sentía exhausto y me dolía la cabeza más de lo que lo había hecho en varios meses. Lo que afirmo acá es la verdad a desnudo. Que cada hombre explique lo que ve bien. Entonces, pensé, ¿no puede Dios sanar hombre o bestia por cualquier medio o sin ninguno? De inmediato se me fue el cansancio y se me quitó el dolor de cabeza, y mi caballo dejó de cojear, todo en el mismo instante. Ni ya tampoco se detuvo más ni ese día ni el siguiente. 59. Algunas veces, los hermanos Wesley cubrían casi 97 kilómetros por día para llegar a tiempo a un destino fijado de antemano. Viajaban sin descanso y se reunían con las personas en cualquier lugar en que estuvieran, para conocer sus necesidades y cómo podían ayudarlas espiritual, mental y físicamente. División del movimiento de Dios. Al tiempo que Inglaterra se encendía con el fuego del avivamiento metodista, los problemas comenzaron a gestarse en Londres. Un ministro moravo llamado Philip Henry Molter, que estaba camino a Pensilvania, llegó en octubre de 1739 y comenzó casi de inmediato una controversia con su enseñanza. Como ha sucedido con demasiada frecuencia en varios movimientos de Dios, surgieron los celos sobre quién era verdaderamente de Dios y quién no. Tanto los moravos como los metodistas eran de Dios, aunque es probable que ambos tuvieran un grado de error. En cuanto a lo que creían los moravos, su asamblea en Gran Bretaña era tanto una misión para una nación perdida como lo eran sus grupos en América. Aunque el conde Zinzendorf era, en el fondo, un buen hombre, era muy poco probable que reconociera a alguien, incluidos los Wesley, como a un par. A pesar de lo mucho que lo respetaban, los hermanos Wesley no estaban interesados en someter al metodismo a la autoridad morava. Tanto es así que Philip Molter comenzó a enseñar que la salvación era solamente por fe y que no había niveles de fe. O se tenía la seguridad de la paz y el gozo de Dios en el corazón de que uno era salvo, o no se tenía. No existía algo como trabajar en ella, solo esperar que Dios lo proveyera, es decir, quedarse quieto. Esta espera inquietud no incluía la oración, las buenas obras ni el estudio de las escrituras. Molter incluso aseguraba que los que habían seguido el ministerio de Peter Boller, que predicaba que la fe podía crecer hasta que condujera a la salvación, estaban equivocados si pensaban que eran salvos. Aunque los hermanos Wesley enseñaban que la salvación venía por medio de la fe, también apoyaron la creencia de que la fe crecía a través de la oración, el ayuno, el estudio de la palabra de Dios y las buenas obras. A pesar de que la diferencia en la aplicación práctica era más bien significante, pronto se abrió una brecha entre los Wesley y la sociedad en Fetter Lane, donde Molter había sido bien recibido. Como los Wesley viajaban dentro y fuera de Londres para ministrar, la posición de los moravos se volvió más sólida. En un momento, un fanático declaró que solo había dos verdaderos ministros de toda Gran Bretaña, Molter y James Bell, uno de los líderes de Fetter Lane. También afirmó que no había verdaderos cristianos fuera de la iglesia morava. Hacia junio de 1740, la sociedad de Fetter Lane decidió que ya no se les permitiría más a los Wesley que predicaran en ese lugar. Aunque John y Charles trataron una y otra vez de detener la creciente división, Molter y los que estaban con él no se reconciliaron. John y Charles decidieron seguir adelante con lo que Dios los había llamado a hacer, pero de vez en cuando reanudaron los intentos de solucionar la desavenencia. Entre los que se fueron del metodismo para unirse a los moravos estaban los dos hombres que habían viajado a Georgia con los Wesley, Ingham y de la Motte, así como algunos de los primeros miembros del Club Santo. Dijo John más tarde, estoy maravillado de cómo me abstuve de unirme a estos hombres. No sé casi nada de ellos, pero mi corazón arde dentro de mí. Tengo deseos de estar con ellos y, sin embargo, evito hacerlo. 60. La separación de los moravos resultó un acierto, porque en medio de esta controversia el avivamiento se había estancado y comenzaba a resurgir. Para 17,4,3, los metodistas en Londres eran alrededor de 1950, mientras que los moravos eran todavía solamente unos 72. En los meses previos a que Molter ejerciera su influencia, se habían sembrado las semillas de un distanciamiento entre los hermanos Wesley y Whitefield. En marzo de 1740, John había dado un mensaje titulado Gracia Libre, en el que proclamó, la gracia o el amor de Dios, de donde procede la salvación, es completamente gratis, y gratis para todos. 61. Esta afirmación estaba en abierto contraste con la doctrina de la predestinación calvinista, que era la creencia aceptada de esa época, y Whitefield de inmediato cuestionó la verdad del sermón de John. Mientras que las conversiones de John y Charles habían consistido en gran medida en la lucha por comprender el evangelio de la salvación a través de la fe y el impacto de su libre voluntad para recibir esa fe, la conversión de Whitefield había sido más una revelación del poder salvador de Dios y un sentimiento de que Dios lo había bendecido y lo había llamado a la salvación. En tanto que John y Charles necesitaron liberarse a sí mismos de la doctrina de la predestinación antes de poder ser salvos, George Whitefield había sido salvado a pesar de ella. Y aunque George era un evangelista tan ungido como eran los Wesley, no era el teólogo que era John. Los Wesley enseñaban que la salvación viene por fe, pero que crece a través de la oración, el ayuno, el estudio de la palabra de Dios y las buenas obras. Cuando la controversia comenzaba a asomarse, Whitefield se dirigió a Estados Unidos en agosto de 1740, específicamente a Nueva Inglaterra, la tierra de los calvinistas puritanos. A medida que sus cartas, que cuestionaban la postura de John respecto del libre albedrío, llamado animismo por uno de sus defensores, el teólogo holandés Jacob Arminius 1560-1609, cruzaban el Atlántico, leía mucho sobre el tema, solo en los libros sugeridos por quienes lo rodeaban, los calvinistas puritanos. Cuando John publicó su sermón en 1740 en contra de las recomendaciones de Whitefield, las tensiones solo empeoraron.
Whitefield respondió en defensa de la predestinación, a lo que John respondió con un contraargumento, por medio de la publicación de gracia gratuita en los Estados Unidos. Charles se hizo eco de la doctrina en sus himnos, y escribió: ven, oh, viajero, tú, desconocido a Wesley N. Jacob, poniendo en mayúsculas eres puro amor universal. Cuando Whitefield fue invitado a hablar ese año en Foundry, escogió meter el dedo en la llaga al exponer los secretos absolutos de la predestinación de la manera más perentoria y ofensiva. 62. Mientras que John y Charles no pudieron hacer otra cosa más que estar sentados sin mirar. Después, en enero de 1741, se publicó de manera anónima un folleto titulado Ciertamente por gracia. 63. De este modo, la división estaba completa. El gran avivamiento que los moravos habían sembrado y que los Wesley y Whitefield habían regado y hecho dar fruto se había convertido en ese momento en tres movimientos separados: las Sociedades Unidas de los Wesley, el metodismo calvinista de Whitefield y el movimiento moravo. De hecho, en poco tiempo se estableció el tabernáculo de Whitefield en la misma calle en que se encuentra la Foundry, con una estrategia similar a la de Burger King cuando abre una cadena de sus restaurantes justo al lado de un McDonald's. Durante las siguientes décadas, el metodismo seguiría caminos paralelos, dividido por el calvinismo. Sin embargo, en última instancia, quizás el cisma era más una cuestión de liderazgo que de doctrina. Whitefield, después de su increíble éxito como predicador en Estados Unidos, que verdaderamente empequeñeció a cualquier multitud que John y Charles hubieran podido reunir, se mostró reacio a volver bajo su liderazgo, mientras que los Wesley no eran más propensos a reconocer a su exdiscípulo como líder que al conde Zinzendorf. Y de nuevo, sus diferencias fueron más en el papel que en la práctica real. En primer lugar, John consideró el hecho de que Dios podía llamar a algunas almas especialmente a él, aunque creía que la salvación estaba abierta a todos. Fueron también los Wesley los que hicieron hincapié en las obras de perfecta santidad, algo que los calvinistas decían que demostraba que eran elegidos, mientras que en medio de su desacuerdo, Whitefield predica: ven, pobre, perdido, pecador, en Glasgow, Escocia, invitando a su audiencia. Abre la puerta de tu corazón, que el Rey de Gloria, el bendito Jesús venga y edifique su reino en tu alma. Haz lugar para Cristo. El Señor Jesús desea cenar contigo esta noche. Cristo está dispuesto a entrar en cualquier corazón que esté dispuesto a abrirle y recibirlo. 64. Aunque adherir al calvinismo hacía que pudiera encajar con los puritanos norteamericanos, no era una buena prédica, así que en la parte práctica era más sencillo llamar a todos a acercarse a Jesús a través de su propia voluntad libre y dejarlo a él solucionar quién estaba predestinado y quién no. Pese a que ambos bandos nunca más volvieron a reunirse, la animosidad entre Whitefield y los Wesley se había enfriado hacia 1742. De hecho, a menudo eran sus lugartenientes quienes a menudo debatían más acargadamente que lo hacían ellos mismos. Al parecer, al poco tiempo acordaron sencillamente estar en desacuerdo y no permitir más que el asunto los separara como amigos. Así que, para 1749, volvieron a ministrar en las mismas conferencias. Los Wesley siguen adelante. El rechazo de los Wesley a la predestinación y a la interpretación mística de los moravos de la salvación solo por fe se convirtió en creencias clave para el desarrollo y el crecimiento continuos del metodismo. Si la salvación de Dios era libre para todos y por todo, entonces no existían restricciones de clase para limitar quién podía unirse a la sociedad metodista, divergencia significativa de las restricciones impuestas por la Iglesia de Inglaterra acerca de quién podía asistir a los servicios y recibir los sacramentos. Y si la fe era un don gratuito que podía crecer y desarrollarse, tenía sentido que los métodos metodistas de las reuniones de la Sociedad Unida, que eran la oración regular, la lectura de las Escrituras, el ayuno y la realización de buenas obras para ayudar al pobre, al huérfano y al encarcelado fueran todavía de gran importancia. Además, los hermanos Wesley siguieron adelante no solo para predicar el Evangelio, sino también para organizar sociedades a fin de asegurarse de que la voluntad de Dios para todos se hiciera así en la tierra como en el cielo. En 1742, los hermanos Wesley fundaron un orfanato y una escuela dominical en Newcastle. 4 años después, en 1746, fundaron la primera de muchas clínicas médicas para los pobres, en Londres. En esa época, John comenzó a publicar sus sermones para que fueran utilizados como devocionales a fin de usar las ganancias para brindar apoyo financiero a las clínicas. Ministró a favor de aquellos en los workhouses, inspirándolos a superarse a sí mismos a través de la limpieza, la propiedad y la economía. Una vez predicó: el desaseo no es parte de la religión. La limpieza lo es todo. 65. Les enseñó a los pobres que ellos podían mejorar por sí mismos desde adentro, en lugar de depender de la ayuda del gobierno. Lo más importante es que decidió ofrecer una iglesia no solo para el pobre y desposeído, sino también para el trabajador común, no evangelizado, aquellos que la Iglesia de Inglaterra alejaba porque carecían de maneras refinadas y del vestuario apropiado. Estos eran los rufianes que, durante los primeros 10 años del alcance de los Wesley, les causaron el mayor daño. Sin embargo, enfrentaban las persecuciones con tanta dignidad y serenidad de espíritu que la violencia cedía con el tiempo, y en aquellos lugares en que los asaltos habían sido peores, los Wesley recibían la mayor bienvenida y honor solo algunos años después. Esto siempre será motivo de asombro para los historiadores. En la biografía de John Wesley, de 1891, Rigg escribió: su heroísmo era perfecto, su serenidad nunca le fallaba, ni por un momento. La serenidad de su temperamento nunca se alteraba. Tal valentía, dominio de sí mismo y bondad, en circunstancias tan terribles y nota de la T. Un workhouse era un establecimiento en que los pobres se recluían voluntariamente y recibían alojamiento y comida a cambio de trabajo. Amenazadoras, era demasiado para aquellos que lo perseguían por doquier. Al final, él siempre triunfaba. En aquellos lugares en que los asaltos habían sido peores, los Wesley recibieron la mayor bienvenida y grandes honores solo algunos años después. Abundan las historias sobre los espectadores molestos y los líderes de disturbios que eran silenciados o echados por los que se reunían a escuchar a los Wesley ministrar. A medida que la reputación de los hermanos crecía, eran las mismas multitudes las que les brindaban a los Wesley toda la protección que necesitaban de aquellos que podían dañarlos. Los que los apoyaban comenzaron a superar en número a los adversarios, y los Wesley pudieron expandir su alcance gracias a la decreciente oposición, en especial porque la Iglesia de Inglaterra se volvió más excluyente, corrupta e irrelevante para la persona común.
Después de 10 años de viajar por toda Inglaterra, yendo en dirección norte hasta llegar a las zonas más remotas, el itinerario de John Wesley lo llevó hasta Irlanda, Escocia y Gales. En agosto de 1747, durante su primer viaje a Irlanda, alcanzó un éxito tan extendido que continuó ministrando allí durante 6 años más y llegó a cruzar el canal de Irlanda 42 veces. La primera visita de John a Escocia fue en 1751. Realizó, en total, 22 visitas y encendió todas las iglesias escocesas, sin que ninguna de ellas le negara el púlpito. La fortaleza del ministerio de los Wesleyan a su ardiente deseo de buscar y ministrar a las personas olvidadas de Gran Bretaña. Eso se convirtió en la fuerza motivadora de sus campañas de predicación al aire libre. Se ha dicho que el capitalismo temprano en Inglaterra fue fortalecido realmente por el énfasis de los Wesley en la dignidad corporal y espiritual de todos los hombres. John Wesley transformó el carácter de sus connacionales predicándoles sobre la importancia del aseo personal, la templanza, el ahorro y, por encima de todo, la fe. La transformación social se alcanzaría de adentro hacia afuera, de a un individuo por vez, con un cambio personal de cada uno. Casarse con la mujer equivocada. El 8 de abril de 1749, John ofició en el casamiento de Charles con Sarah Gwynne Sally. Poco después, Charles se retiró de la mayor parte de su ministerio itinerante para establecerse con su creciente familia en Bristol. Charles y Sally disfrutaron de una feliz unión y compartían el interés común en la música y la adoración mientras supervisaban las oficinas centrales de Bristol y ministraban juntos localmente. Tuvieron 8 hijos, pero solo los 3 menores alcanzaron la edad adulta. Charles hijo, 17, 5, 7, 1834, Sarah, 1759, 1828, y Samuel, 1766, 1837. Cada uno de ellos llegó a ser un músico consumado. Parece que el casamiento de Charles inspiró a John a dejar atrás el dolor por Sofía O'Kane para casarse. Mientras tanto, había escrito una cantidad considerable sobre la bendición de la soltería, pero no parecía dispuesto a permanecer soltero por el resto de su vida. Afortunadamente, sabía quién sería su esposa. El agosto anterior, se había enfermado en Newcastle y había recibido asistencia de una hermosa y joven mujer llamada Grace Murray, hasta recuperarse. John decidió hacerla su esposa. Grace era viuda de un marinero y había conocido a John en 1740, cuando todavía estaba casada. Se había convertido en miembro y, al poco tiempo, en líder de una sociedad metodista de Newcastle. El liderazgo de la mujer no tenía precedente en esa época, pero los hermanos Wesley valoraban el aporte de la mujer y respetaban el llamado que Dios había puesto en sus vidas como ministros. Sin lugar a dudas, su actitud hacia la mujer estaba influida por los roles que la madre y las hermanas habían tenido en su formación espiritual. Las hermanas mayores habían sido valoradas confidentes y consejeras. Más adelante, su hermana Effie demostró ser invaluable para ellos como maestra y asistente administrativa en Londres. John dijo una vez: ¿no podrán las mujeres tanto como los hombres tener parte en este honorable servicio? Sin lugar a dudas, pueden. Deben. Es su necesidad, derecho y obligación ineludible. No existe diferencia. No hay hombre ni mujer en Cristo Jesús. El esposo de Grace Murray se ahogó en el mar en 1742, pero ella continuó siendo una metodista dedicada a pesar de su pérdida. Viajó hacia los condados del norte de Inglaterra y hasta Irlanda para reunirse con las sociedades femeninas allí. Ella también había cuidado a muchos predicadores que se habían enfermado por la presión de sus ministerios. A lo largo de los años, había cuidado al menos a 7 de tales predicadores. Los más conocidos eran John y otro ministro llamado John Bennett, a quien había servido como institutriz durante 6 meses. Wesley elogiaba su trabajo al decir: vi cómo la obra de Dios prosperaba en sus manos. Ha sido para mí tanto una servidora como una amiga, como también una compañera de trabajo en el Evangelio. Era fácil ver por qué, cuando John pensó en matrimonio de nuevo, Grace fue la primera persona que se le vino a la mente. De hecho, después de haberlo cuidado ella hasta que se recuperó, él le había dicho: si alguna vez pienso en casarme, pienso que usted será la persona con quien lo haga. John le había pedido matrimonio a Grace primero en agosto de 1748, pero el tiempo nunca parecía ser el apropiado para casarse hasta después de que Charles se casara. Para entonces, Grace respondió: esta es una bendición muy grande para mí, no puedo creerlo. Esto es todo lo que podría haber deseado debajo del cielo. Séptimo, como no quería que John se fuera, terminó por viajar con él por Yorkshire y Derbyshire, y fue de gran ayuda durante el camino. Finalmente, John la dejó por un tiempo en Bolton, que era precisamente el distrito de John Bennett, a quien ella había cuidado durante tanto tiempo. Parecía que Bennett también se había enamorado de Grace, y pronto comenzó a pretender su mano en matrimonio. Grace parecía incapaz de decidir entre sus dos admiradores. En un momento dado, incluso le escribió a John para decirle que sentía que su deber era casarse con Bennett. Como respuesta, una semana después de la boda de Charles, John se llevó a Grace con él a Irlanda, donde ella lo ayudó durante 3 meses mientras él ministraba. Finalmente, en Dublín, ella aceptó casarse con John. Cuando regresaron a Inglaterra, viajaron juntos extensamente y rara vez se separaron en los 5 meses siguientes. Mientras estaban en Newport, Bennett fue a visitarlos y le dijo a John que Grace le había enviado todas las cartas que ella y John habían intercambiado. Enfadado por las noticias, John le escribió a Grace diciéndole que ahora le parecía que ella debía casarse con Bennett. Sin embargo, ella le escribió: lo amo a usted 1000 veces más de lo que jamás amé a John Bennett en mi vida. Pero me temo que si no me caso con él, enloquecerá. Nuevamente, John dudó sobre el asunto y decidió obtener la aprobación de su hermano antes de continuar con los planes matrimoniales. Esto demostró ser un terrible error. Charles se sintió conmocionado ante la idea de que John se casara con Grace, pues todavía estaba inmerso en las expectativas sociales de su época. Sarah Gwynne provenía de una familia de posición alta y notable herencia. Grace Murray había sido criada antes de casarse con su esposo marinero. Charles sintió que si el matrimonio de John no era de un estatus similar al suyo, haría que los predicadores de muchas sociedades los abandonaran. Mientras Grace estaba en su casa, en Newcastle, Charles se encontró con John en Whitehaven para expresarle sus reservas. John contestó que el carácter, la devoción y la valía de Grace pesaban más que cualquier vergüenza que pudiera ocasionar su bajo origen. Charles se dio cuenta de que John no podía ser convencido de otro modo. Camino hacia Newcastle, Charles se encontró con Grace en Ingley y le dio un beso en la mejilla y le dijo: Grace Murray, usted me ha partido el corazón.
Regresaron juntos a Newcastle, donde se encontraron con Bennett. Grace volvió arrepentida junto a Bennett y le rogó que la perdonara por haberlo utilizado. Se casaron en menos de una semana, el 3 de octubre de 1749. Por extraño que parezca, fue Whitefield, a quien John encontró en Leeds para una conferencia, quien le dio las noticias del repentino matrimonio de Grace. Cuando Charles y Sally llegaron un día después, John le dijo a su hermano: renuncio a tener cualquier trato personal que no sea el que tendría con un pagano o un publicano. Sin embargo, Whitefield y otro asociado, John Mason, oraron, clamaron y le suplicaron a los hermanos que se reconciliaran hasta que se abrazaron pidiéndose perdón por lo que habían hecho. Bennett y su flamante esposa llegaron 3 días después. John saludó a Bennett con un ósculo santo, pero no le dijo nada más. No volvería a ver a Grace durante casi 30 años. John Wesley predica en Bolton Cross. El centro Wesley en línea, Wesley.nu. Edu, en Northwest Nazarene University, Nampa, Iga. Por su parte, Bennett dejó pronto la asociación de los Wesley y se hizo independiente. Se llevó con él a 110 de los 129 miembros de la congregación de Bolton. Todos los que estaban en Stockport se unieron a él, a excepción de una mujer. Bennett acusó a Wesley de ser una marioneta del catolicismo y lo difamó ampliamente. Murió en 1759, por lo cual dejó a Grace con 5 hijos. Después, ella se mudó a Derbyshire y se unió nuevamente a los metodistas. A través de un amigo en común, se encontró con John otra vez, en 1788. El biógrafo Henry Moore describió el encuentro. Wesley, con emoción evidente, resolvió citarla, y a la mañana siguiente me llevó con él a Colebrook Row, lugar en el que residía el hijo de Grace por ese entonces. El encuentro fue conmovedor, pero Wesley mantuvo más que nunca su compostura. Era fácil de ver, sin importar los muchos años que habían pasado, que tanto en dulzura de carácter como en persona y maneras, ella era apropiada para los tiernos lamentos expresados en aquellos versos que he presentado al lector. La conversación no duró mucho tiempo, y no recuerdo que alguna vez haya escuchado a Wesley mencionar su nombre después de aquel encuentro. Esos versos eran de un poema escrito por John titulado Reflexiones sobre Providencias Pasadas, de octubre de 1749. Este es un fragmento del poema, que tiene en total 31 estrofas de 6 líneas. A menudo, como atolondrado joven, vago y danzo por el florido camino, movido por la pasión inconsciente o la casualidad. Presa fácil, que no ofrece resistencia, caigo, mientras que el dardo envenenado del amor atraviesa mis nervios y quebranta mi corazón. Llevado en alas de esperanza sagrada durante largo tiempo remonté y deseché la tierra, cuando, precipitado por la cima de la montaña, mi alma encontró un espíritu afín, que el cielo confió a mi cuidado. La hija de mi fe y oración. En el amanecer de la vida, serena, suave, dulce y tierno era su estado de ánimo. De agradable voz al hablar. Suave y compasivamente buena. Escuchaba la preocupación de cada desdichado, mezclando con cada uno sus lágrimas compasivas. La vi correr, con alas veloces, en obras de fe y amor. Vi su gloriosa obra de esfuerzo alcanzar el éxito, y lluvias de bendiciones de lo alto que coronaban su dulce y eficaz oración y glorificaban a mi Dios en ella. 2 años después del casamiento de su hermano, y el mismo en que visitó Escocia, John conoció a Mary Molly, viuda de Anton Bethelle, que tenía 4 niños, y se casó con ella después de que una confidente cercana lo convenciera de que debía casarse. John se resbaló en el hielo en medio del puente de Londres y se golpeó de manera tan fuerte el tobillo contra el borde de la piedra que no podía caminar. Lo llevaron a la casa de Molly para que se recuperara, y permaneció allí durante una semana. Predicó arrodillado ese domingo y se casó con Dodie aquel lunes 18 de octubre de 1751, y nuevamente volvió a predicar de rodillas el martes a causa de la lesión. ¿Qué conversación habrá tenido lugar durante aquella semana en la casa de Molly que hizo que se casara con ella tan rápidamente? Solo podía ser una especulación. Mientras que la duda de John, tanto con Sophia O'Key como con Grace Murray, le habían costado una novia, su precipitado matrimonio con Molly le iba a costar mucho más. La luna de miel fue breve, y a las 2 semanas John ya estaba en la ruta otra vez. Molly le había asegurado que sus constantes viajes no iban a ser un problema, pero descubrió rápidamente que no estaba hecha para ser la esposa de un ministro itinerante. Pronto se sintió sola y celosa mientras John estaba afuera. Solo 4 meses después del matrimonio, Charles encontró a Molly llorando. Hizo todo lo posible para reconciliarse con ella y acordaron que Molly viajaría con él, lo que hizo en bastante medida durante los siguientes 4 años. Pero cuando el carruaje en que viajaban fue atacado por una pandilla, Molly dejó de viajar con John. Volviéndose cada vez más celosa y amargada por la constante ausencia de John, Molly comenzó a abrir su correo y a leer sus papeles personales, y lo amonestaba ante cualquier referencia o correspondencia con otra mujer. Su temperamento se hizo evidente para los allegados a la familia. Con ira, comenzó a entregar sus papeles privados a los enemigos o a publicarlos en los periódicos, algunas veces incluso reescribiendo la forma en que las cartas iban a publicarse para hacer que su esposo se viera aún peor. Algunas veces viajaba cientos de kilómetros solo para ver con quién viajaba John en su carruaje cuando llegaba a alguna ciudad. En una ocasión, encerró a Charles y a John en una habitación a fin de confrontarlos con sus faltas, y solo pudieron escapar recitándole poesía en latín hasta que ella no lo soportó más. En otra oportunidad, uno de los miembros del equipo de John encontró a este y a Molly en su cuarto de hotel. Una enfurecida Molly estaba parada encima de John, tomándole el mechón de cabello con el cual lo había arrastrado por toda la habitación. Molly dejó a John varias veces, pero siempre regresaba en respuesta a sus ruegos. En 1771, lo dejó durante más de un año, antes de regresar. Recién cuando Molly falleció, en 1781, en el hogar de John se restauró la paz. Fueron 30 penosos años. A lo largo de toda esa época, John continuó viajando y mantuvo el ritmo previo de predicar a diario y de manejar las demandas cada vez más complejas de un ministerio internacional. Hizo lo mejor posible para reunirse trimestralmente con la mayor parte de las sociedades de los circuitos más grandes de los distritos principales a lo largo de Inglaterra, Escocia e Irlanda. El talento peculiar que Dios me ha dado. Durante 5 décadas, John Wesley viajó por todas las zonas rurales, predicando, enseñando, aconsejando y orando con comerciantes, trabajadores, granjeros y gente común de todo tipo. Dejó grupos de convertidos que aprendieron a reunirse semanalmente para confesar sus pecados, alentarse unos a otros en oración y fortalecer su fe a través del estudio bíblico. Enseñó la adhesión a un estándar recomendado de conducta moral.
John a menudo predicaba: el alma y el cuerpo forman al hombre, el espíritu y la disciplina a un cristiano. Molly dejó a John varias veces, pero siempre regresó en respuesta a sus ruegos. Wesley era metódico por la forma en que organizaba sus objetivos y su programa, así como también por cómo estructuraba sus sermones, guiaba a las personas a Cristo y disciplinaba a los convertidos. Hacía un llamamiento estratégico a la situación de cada audiencia, hablándole directamente a la conciencia de las personas, hasta llevarlas a la luz de una verdad particular que necesitaban y, directamente, al trono de la gracia. Después de haber dado un sermón, dejaba tras de sí materiales impresos e instrucciones precisas de cómo continuar ocupándose de su salvación. De manera similar a la utilizada por Pablo para instruir a los filipenses, John instruyó a quienes lo seguían en la fe. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Filipenses 2, 12, 16. Los convertidos llegaron a ser tantos y sus necesidades tan abrumadoras que los Wesley ordenaron predicadores laicos que siguieran enseñando y ministrando a los nuevos grupos. Estos predicadores laicos no eran clérigos educados, sino hombres comunes que tenían conocimientos de la Biblia y que habían probado ser aptos para el ministerio. Wesley dedicaba un gran esfuerzo a cuidar de sus almas y hábitos. Publicaba materiales alentadores e instructivos para alimentarlos y guiarlos, y requería que acataran 12 reglas oficiales y varias no oficiales. Ofrecía orientación sobre maneras, hábitos, manejo del tiempo, y los urgía a pasar a menos 5 horas por día leyendo libros útiles. Insistía en que toda predicación debía cumplir solo 4 objetivos. 1. Invitación. 2. Convicción. 3. Ofrecer a Cristo. Y 4. Edificación. Escribió que los llamados a ministrar debían evitar todo lo que en la apariencia, los gestos, las palabras y el tono de voz sonara a orgullo o autosuficiencia. A continuación, algunos fragmentos de las 12 reglas de conducta que se esperaba que utilizara todo predicador laico para gobernar su comportamiento. 1. Sean diligentes. No desperdicien nunca ni un minuto. 2. Sean serios. Eviten todas las bromas y las ligerezas. 3. Conversen escasamente con las mujeres, en especial con las jóvenes. 4. No decidan nada sobre el matrimonio sin hablar primero con los hermanos. No crean mal de nadie. 6. No hablen mal de nadie. 7. Díganles a todos lo que piensan que está mal en ellos y háganlo con claridad, tan pronto como sea posible, pues de otra forma se enconará en el corazón. Dense prisa por sacudirse el fuego del pecho. 8. No finjan ser caballeros. No tengan aires de grandeza. 9. No se avergüencen de nada, excepto del pecado, no de rear leña, ni de sacar agua. 1. Sean puntuales. Hagan todo a tiempo. 11. No es su trabajo predicar cierta cantidad de veces o cuidar una u otra sociedad, sino salvar tantas almas como puedan. 12. Actúen en todas las cosas, no según su propia voluntad, sino como hijos en el Evangelio. Lo más importante es que John hacía hincapié en que el amor debía ser el motivo de toda instrucción, reprimenda y disciplina. Citando el himno de su hermano, escribió: el amor puede doblegar la cabeza altiva, a las piedras puede dar vida. Solo el amor puede ablandar y derretir y penetrar y el corazón más duro quedar. Los predicadores laicos de Wesley se hicieron conocidos por su corrección, integridad y diligencia. Formaron un formidable ejército de siervos y líderes dispuestos a derrotar los males de la sociedad con la bondad de Dios. Durante los primeros 5 años de viajes de los Wesley, desde 1739 hasta 1744, se unieron a la campaña metodista de los Wesley 45 predicadores, entre los que estaban incluidos varios pastores. Para 1745, solo en Londres había 2000 miembros que se reunían habitualmente en las sociedades metodistas. La clase se desarrollaba por completo. Las reglas de las sociedades unidas se imprimían y se hacían cumplir. La visita trimestral, concertada. La predicación laica, instituida. Los lugares de adoración, asegurados, y los sacramentos, administrados. En 1744, después que los Wesley establecieran cientos de sociedades por toda Inglaterra, se llevó a cabo la primera conferencia metodista anual, en la ciudad de Londres. Todos los predicadores laicos y los líderes se congregaban para escuchar a John, recibir aliento o reprimenda, exponer los problemas significativos y proponer soluciones. Esta conferencia era parte del plan de John para satisfacer las necesidades espirituales e intelectuales de los predicadores itinerantes y los líderes locales. Además de establecer la conferencia anual, también publicó libros sobre diversos temas, con el propósito expreso de educar a su creciente grupo de maestros. Publicó sus mejores sermones y otras obras teológicas clásicas a bajo costo, y utilizó las ganancias para establecer escuelas para educar a quienes estaban interesados en convertirse en maestros bíblicos. Wesley abogaba por el desarrollo del intelecto y de los aspectos sociales y emocionales de la vida cristiana, incluso para quienes no estaban llamados a un ministerio a tiempo completo. El éxito extendido de John puede ser ampliamente atribuido a su fiel grupo de predicadores laicos y líderes de clase, grupo que creció en rango y número cada año. Los requerimientos y los métodos fueron formalizándose cada vez más. John publicó una lista de 4 preguntas que todos los líderes debían formular a los miembros de su clase a fin de guiarlos y disciplinarlos. Estas preguntas eran: 1. ¿Qué pecados conocidos ha cometido? 2. ¿Qué tentaciones ha superado? 3. ¿Cómo lo liberó Dios? 4. ¿Qué ha pensado, dicho o hecho que pueda ser pecaminoso? Es probable que más conmovedores que sus mensajes sobre el plan de Dios para la redención haya sido el plan de John para la formación y el discipulado constante. Sentía que su plan era un ingrediente esencial para el éxito de cada creyente, ya se tratase de un cristiano joven o maduro en Cristo. En 1763, después de regresar de un viaje a Gales, John hizo esta observación poderosa: predicar como un apóstol, sin ir a los que están renovados ni entrenarlos en los caminos de Dios, es solo engendrar hijos para el homicida.
¿Cuánta predicación ha habido en estos 20 años? Pero no hay sociedades regulares, ni disciplina, ni orden, ni relación. Y la consecuencia es que 9 de cada 10 personas que alguna vez experimentaron el avivamiento ahora están más dormidas que nunca. La conferencia anual reunió a todo tipo de líderes metodistas y continuó creciendo a lo largo de los años. Los predicadores laicos viajaban desde lejos para participar. Cada año, a partir de 1767, había un momento, durante los actos anuales, en los que se formulaba la pregunta: ¿hay alguna objeción a cualquiera de los predicadores? Uno por uno, se decía el nombre de cada uno de ellos, seguido por unos breves minutos de silencio. Ninguno era inmune a la costumbre de rendir cuentas, que gobernaba la creciente organización. En el mismo sentido, los ministros laicos iban con la seguridad de que se iban a escuchar sus preocupaciones. Además de la rendición de cuentas, las conferencias ofrecían un foro en el que las necesidades de los líderes locales y las de sus familias se daban a conocer y eran abordadas formalmente por el comité ejecutivo. Las decisiones en las conferencias incluían la entrega de un estipendio a los predicadores itinerantes y a sus esposas, y la garantía del abastecimiento de los cuidados básicos, como por ejemplo la educación formal para los hijos. Las escuelas se organizaban expresamente para los hijos de los pastores itinerantes y de los líderes laicos locales. De sociedades metodistas a clases, bandas, circuitos y distritos. De predicadores itinerantes a líderes de clase, delegados, oficiales y maestros, Wesley tenía un talento sin precedente para la organización. Era muy consciente de que Dios le había dado ese don especial, tal como escribió en una carta a su hermana Marta. Sé que este es el talento peculiar que Dios me ha dado como líder. Estaba deseoso de incorporar sugerencias hechas por otros, y aprendió continuamente de las lecciones de la experiencia. Observó detenidamente las estrategias que ayudaron a los creyentes a crecer en Cristo y las incluyó dentro de la maquinaria metodista. Para octubre de 1768, se abrió una capilla metodista en Nueva York. En 1771, se comisionó a Francis Asbury para que supervisara el trabajo en América. En septiembre de 1784, Wesley ordenó obispo a su ayudante clerical, el Dr. Thomas Coke, y le instruyó que ordenara a Asbury para que administrara los sacramentos. Siguiendo los pasos de Wesley, Asbury llegó a ser conocido como un pastor itinerante de circuito, cuya dedicación a las colonias, aún durante la Guerra de la Independencia, fue fundamental para ayudar al metodismo a echar raíces en América. Asbury llegaría a liderar a una nueva generación de predicadores de circuito estadounidenses, entre los que estaba incluido Peter Cartwright, que sería determinante en el nacimiento del segundo gran avivamiento que tanto sacudió a los Estados Unidos a principios del siglo XIX. A medida que el metodismo se establecía a lo largo del Viejo y el Nuevo Mundo por igual, las demandas constantes relacionadas con el gobierno de una organización en crecimiento eran una gran carga para John. Para 1770, buscó de forma activa un sucesor que pudiera supervisar el ministerio en el futuro. John tenía la esperanza de que John Fletcher, un siervo de Cristo a quien él consideraba un par, pudiera sucederlo. Fletcher había sido su compañero de viaje después de que Charles se retirara de la vida itinerante en 1750, y John pensaba no había ninguna otra persona que estuviera tan cerca de ser un espíritu afín y, sin lugar a dudas, nadie era tan erudito. Sin embargo, Fletcher murió en 1785, 3 años antes de la muerte del propio Charles. John estaba preocupado por el futuro del movimiento metodista. Sabía que mantener la integridad de la doctrina dependía de un delicado balance entre el conocimiento de la palabra, la experiencia del espíritu, la disciplina de pensamiento y la conducta cristiana de santidad. Él sentía que la combinación de todos estos factores perfeccionaban el corazón y aseguraban el continuo crecimiento en la fe, su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Filipenses 3:14. Un contemporáneo de Wesley, que era corresponsal del New York Evangelist, escribió: la primera vez que estuve en compañía del reverendo John Wesley, le pregunté qué debía hacerse para mantener vivo el metodismo una vez que él muriera, a lo que respondió inmediatamente: los metodistas deben prestar atención a su doctrina, su experiencia, su práctica y su disciplina. Si ellos no se ocupan de su disciplina, serían como las personas que dedican un gran esfuerzo a cultivar el jardín y no le ponen una cerca alrededor para resguardarlo de los jabalíes del bosque. John tenía la fuerte convicción de que la estricta vigilancia del alma era de primordial importancia para una duradera victoria en Cristo. Esto era así tanto para el individuo como para el cuerpo de Cristo. Todos los aspectos de la vida debían llevarse a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10:5. ¿Es de asombrarse que encontremos tan pocos cristianos?, preguntó Wesley. ¿Dónde está la disciplina cristiana? ¿En qué parte de Inglaterra se añade disciplina cristiana a la doctrina cristiana? Wesley sentía que la iglesia como un todo necesitaba disciplina y creía firmemente que donde sea que se predique la doctrina, si no hay disciplina, no puede tener todo su efecto sobre los oyentes. La influencia de los Wesley persistió hasta el final. En 1770, George Whitefield falleció a la edad de 56 años. Cuando a John le preguntaron si esperaba ver a Whitefield en el cielo, contestó: no me malinterpreten. George Whitefield era una estrella tan brillante en el firmamento de la gloria de Dios y estará tan cerca del trono que alguien como yo, que es menos que el más pequeño, nunca podrá alcanzar a verlo. En 1775, John publicó a Calmer Restore American Colonies, una carta abierta que exhortaba a las colonias a permanecer fieles a Inglaterra. No toleraba ningún levantamiento civil. Esta carta causó una brecha entre Wesley y los colonos americanos, y si no hubiese sido por el beneplácito de algunos misioneros ingleses como George Whitefield y Francis Asbury, no habría habido ningún metodista en Estados Unidos en la actualidad. La década de 1780 fue muy difícil para John. Como ya mencioné anteriormente, su esposa falleció en 1781. En 1785, falleció inesperadamente John Fletcher, el sucesor que él había elegido. Después, en 1788, su amado hermano y colaborador, Charles, se fue al hogar para estar con el Señor. Aquel mismo año, John examinó su vida y analizó las razones de su longevidad. A los 5 años de edad, John atribuyó su buena salud a lo siguiente, que registró en su diario: 1. A mi ejercicio constante y mi cambio de aire. 2. A no haber perdido nunca una noche de sueño, enfermo o sano, en tierra o en mar, desde que nací. 3. A que puedo dormir cuando yo quiero, de modo que cuando me siento casi a punto de agotarme, duermo, ya sea de día o de noche. 4.
Haberme levantado de forma constante, durante más de 60 años, a las 4 de la mañana. 5. A mi predicación constante, a las 5 de la mañana, durante más de 50 años. 6. Haber tenido tan poco dolor en mi vida y tan pocas tristezas o ansiedades. A la edad de 86 años, durante un viaje de 9 semanas a Irlanda, predicó 100 sermones en 60 ciudades y pueblos. 6 de esos sermones los predicó al aire libre. El 28 de junio de 1790, escribió en su diario, lunes 28 de junio. Este día comienza mi año número 88. Durante más de 68 años, no sentí ninguna de las debilidades de la edad avanzada. Mis ojos no se nublaron ni tampoco disminuyó mi fuerza natural. Pero el último agosto percibí un cambio súbito. Mis ojos estaban tan nublados que ningún par de lentes podía ayudarme. De manera similar, me abandonaron las fuerzas y probablemente no regresen en este mundo. Pero no tengo ningún dolor de la cabeza a los pies. Solo parece que la naturaleza está exhausta y, humanamente hablando, lo estará cada vez más, hasta que los cansados manantiales de vida se queden quietos al fin. 2 días antes de su cumpleaños, predicó a 2 grandes audiencias que se habían reunido para honrar al venerable John Wesley. El 7 de octubre de 1790, predicó su último sermón al aire libre bajo un fresno, en el jardín de la iglesia de Rie, en Kent, clamando como la voz en el desierto: arrepiéntanse. El 22 de febrero de 1791, predicó su último sermón desde el púlpito en la capilla City Road, en Londres. Al día siguiente, predicó su último sermón de este lado del cielo, en la casa de un amigo en Leatread, acerca de busquen al Señor mientras se deje encontrar. Al día siguiente, el 24 de febrero de 1791, John Wesley escribió su famosa carta a William Wilberforce, miembro del Parlamento, que dedicó su vida a poner fin a la esclavitud en el Imperio Británico, alentándolo a continuar con su cruzada contra el comercio de esclavos. Aunque ya no podía continuar predicando sobre la causa de Cristo, en su carta escribió: pero si Dios está de su parte, ¿quién puede estar en contra de él? ¿Son todos ellos juntos más fuertes que Dios? No se canse de hacer el bien. Prosiga, en el nombre de Dios y en el poder de su fuerza, hasta que incluso la esclavitud americana, la peor que alguna vez se haya visto debajo del sol, se esfume ante él. La firmó como su afectísimo servidor, John Wesley. Para el 25 de febrero, John se sentía débil y regresó a City Road, donde durmió los siguientes 2 días. El 27 de febrero, parecía haberse recuperado un poco y se unió a sus acompañantes para la cena. Esa noche, se retiró a su habitación exhausto. No se levantó más. El 2 de marzo de 1791, rodeado de sus seres queridos, dio su último aliento. Durante su ministerio, John Wesley viajó más de 402.335 kilómetros a caballo, 8.046,7 kilómetros por año, una distancia equivalente a 10 vueltas alrededor del mundo. Predicó más de 40.000 sermones y publicó más de 5.000 sermones, panfletos y libros de todo tipo. Hasta el momento de su muerte, Wesley tenía 79.000 seguidores. En la actualidad, solo en Inglaterra, hay 800.000 miembros de la Iglesia Metodista y 70 millones de miembros en todo el mundo. John Wesley llevó el desafío de una nueva vida a la Iglesia Anglicana cuando ésta había perdido de vista a Cristo como el máximo redentor. Al predicar la justificación por fe, John y Charles Wesley sacaron a muchos miles de personas de las masas olvidadas de Inglaterra de sus desafortunadas circunstancias y malos hábitos, haciéndoles tener esperanza de justicia y salvación. Los apasionados esfuerzos de John por llevar el conocimiento de la redención a la humanidad se sintieron no solo en Inglaterra, sino en todo el continente europeo y en el mundo en vías de desarrollo, predominantemente en América. Como dijo Rick sobre él: parece haber tenido una convicción determinada y rectora de que había un gran trabajo que realizar para la Iglesia y el mundo, un trabajo que Dios lo había llamado a realizar. Vio a su alrededor la necesidad de un trabajo semejante, un mundo vacío y sin corazón, lleno de corrupción, vanidad e inquietud, y una Iglesia abúlica, indisciplinada e insensible. Él sentía que dentro de sí se agitaba fuertemente el poder y el llamado de despertar y organizar a la Iglesia y de impactar y convertir al mundo. 90 Sin lugar a dudas, el mundo iba a ser tocado por los Wesley, ya que el metodismo proveería el camino del avivamiento hasta muy avanzado el siglo siguiente.